tormenta y todo en la casa, se pone helado, ¿no? Bueno, quería hacerles un comentario del parcial antes de comenzar la clase. Vamos a cortar la música, muy buena esta hecha, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena. Parciales, se entregan hoy a las 10 de la noche. Yo ya los tengo corregido hace un buen rato, pero la entrega está programada de esa manera, para todos los cursos igual. Resultados, bueno, tendrán que hacer ustedes su propio análisis, no son malos los resultados, en general son buenas notas, hay muchos de ustedes que hacen las cosas bien. Naturalmente, si en clase somos 50 y algo y al día del parcial vienen 140 o 180, con un 11 y uno más uno. eh, si el día del parcial vienen 180, obviamente viene mucha gente que no tiene ni la menor idea, pero ni idea de la vida, ¿no? Bueno, más allá de los resultados que hayan obtenido, lo que yo pienso que habría que hacer es un análisis del porqué del resultado, ¿no? A veces los exámenes son exámenes, normalmente reflejan lo que uno ha hecho. Si uno hizo las cosas bien, normalmente el examen va a ser una buena nota. Si uno no hizo las cosas bien, normalmente el examen va a ser una mala nota. Pero, ¿por qué les digo normalmente? Y porque lo esperable o lo común es que sea así, lo normal es que sea así, pero no todos los exámenes reflejan con exactitud lo que uno ha hecho. A veces uno hace un gran esfuerzo y llega el día del examen y no cosecha una buena nota, porque ese día tuvo un mal día, porque nos tocó justo un tema que nos hizo dudar, porque cometimos un error al leer el enunciado, porque estábamos nerviosos, por lo que sea, más en esta cuestión de la virtualidad. Y a veces uno tiene una nota por otros mecanismos, porque tuvo suerte, porque le salió, porque en la virtualidad alcanzó a agarroñar algo que le pasó a otro. Bueno, cada uno tiene que hacer un análisis del porqué de su nota, ¿no? Si la nota es buena y ustedes han hecho las cosas bien y el resultado refleja lo que ustedes han hecho, felicitaciones. Si han hecho un gran esfuerzo, han estudiado, han intentado hacer los ejercicios, le han puesto ganas y la nota no es buena, felicitaciones lo mismo, porque tarde o temprano, a la larga, el resultado va a terminar reflejando lo que uno está haciendo, ¿no? Para eso están los recuperatorios. Entonces, si la situación es esa, yo me forcé, hice el ejercicio, le busqué la vuelta, vine a clase y llega el momento de hacer un examen y me va mal, mi palabra es no se desanimen, para eso están los recuperatorios, hagan un análisis de por qué no le fue bien y traten de solucionar eso. No me fue bien porque estaba nervioso, hay que tratar de estar más tranqui, no darle quizás tanta trascendencia en el examen. No me fue bien porque no practiqué lo suficiente, aunque vine a clase, aunque traté de hacer las cosas, bueno, entonces hay que practicar más. No me fue bien porque no leí el enunciado, que hay muchos casos de eso, ahora vamos a charlar también. Bueno, entonces la próxima vez hay que leer el enunciado mejor, calmarse un poco y leer el enunciado antes de ponerse a programar. Ustedes tienen que hacer su análisis. Si el resultado es no me fue bien porque yo no hice las cosas, no vine a clase, vine a veces, no le llevé el apunte, al práctico me lo hizo otro, me la ligué de arriba. Bueno, tenés que saber que si seguís haciendo las cosas así, te va a seguir yendo así, digamos. Ir a la universidad supone que uno tiene que hacer un esfuerzo, y si uno no hace ese esfuerzo, entonces lo que seguramente va a tener que cambiar es eso, o quizás tomar otro camino. Y si me fue bien porque garroñé algo, me aproveché de la virtualidad, me pasaron algo por el grupo de WhatsApp, tenía un amigo que le tocó un examen parecido al mío. Yo tengo una sola cosa para decirle, no, dos cosas le voy a decir. Cuando esta pandemia pase, va a quedar el recuerdo de esto en el mundo para siempre. A algunos van a poder contar que en medio de esta pandemia empezaron ingeniería, hicieron su mayor esfuerzo, le fue como le fue, y trataron de hacer las cosas lo mejor posible. Otros van a contar que en medio de la pandemia empezaron la universidad y le copiaban un examen a otro. Una, una cosa que obviamente es impropia de alguien que esté intentando hacer esto, ¿no? Y la segunda cosa que tengo para decirles es, nos vemos en el final. Y ustedes pueden cancherear esto, pero el final no, porque el final va a ser presencial, como viene la mano, y si no es presencial, el año pasado también nos pasó, es un mano a mano con un profe, cámara prendida y preguntándote cosas de tu código. Y nos cansamos mucha gente. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, porque hoy se pueden hacer algunos, los piola, pero lo piola termina entre meses, ¿eh?
Así que cuidado con eso. Hagan ustedes su propia reflexión. Ya les contesto las cosas que me están escribiendo ahí en el chat. Antes una aclaración más, una cuestión respecto de la corrección. En general los parciales bien. Hay algunos casos de exámenes que no tienen buena nota porque han hecho bien algo que no es lo que se pide. Quiero hacer una aclaración al respecto. Lo primero es leer el enunciado y responder exactamente a lo que se está pidiendo. Yo tengo que corregir un punto de un examen. Lo primero que debo hacer, que hago yo y que hacen todos los profes cuando corrigen, es ver que el alumno esté respondiendo lo que se le preguntó. Si estás respondiendo lo que se te preguntó, ahí empieza la corrección y uno ve si está todo bien, si hubo un error, si hay cosas que están mal o si está muy mal. Pero siempre sobre la base de un alumno que te está respondiendo lo que le preguntaste. Si un alumno está haciendo algo que no es lo que uno preguntó, ese punto vale 0, no se puede ni corregir. Y ahí les anoto al costado un cartelito que dice, lea el enunciado antes de ponerse a programar. ¿Sí? Un enunciado que dice, acumule los números pares, bla, bla, bla. En vez de acumular, cuentan. No es lo que se ha pedido, uno no puede elegir qué hacer, uno tiene que hacer lo que le están pidiendo. Además, es parte de lo que evaluamos, porque parte de lo que vimos en las primeras unidades que se evaluaban en este examen eran esos 4 pasos, ¿se acuerdan? Y el primero era comprender el problema, y el segundo era diseñar un algoritmo que responda a ese problema, y recién el tercero era programarlo, y el cuarto era probarlo. De manera que si alguien erra en el punto 1, ese ítem vale 0 puntos, no se lo pueden ni corregir, por más que esté bien hecho, y por más que la diferencia sea sutil. Porque ustedes me van a decir, oh, bueno, profe, pero yo conté porque puse más igual 1, y para acumular tenía que poner más igual n, cambio una n por un 1 y estábamos. Sí, en lo sintáctico estabas, pero en lo que había que hacer, no. En el ejercicio que hay que resolver, no. Entonces, si ven que algún punto está calificado con 0 puntos o con casi 0 puntos y que el mensaje es, lea el enunciado, no hizo lo que se pide, vayan a leer el enunciado y comparen con lo que ustedes han hecho y van a encontrar diferencias. Ustedes tienen que responder lo que se pidió. Una vez que estamos leyendo un código que responde lo que se pide, viene la corrección a ver cuán bien o cuán mal está. Pero eso sobre la base de estar respondiendo lo que se pidió. Los exámenes, cuando ustedes se los entreguen, tienen lo que se llama una rúbrica, parecido a como hemos corregido los trabajos prácticos, donde hay varios ítems con casilleros. Yo he anotado, ¿saben el laburo que en corregí más de 400 exámenes? Yo he anotado punto por punto, no un comentario general, sino punto por punto, un comentario de la corrección de ese punto. A cada uno de ustedes, a cada punto, vi el código y les escribí. No hace bien tal cosa, fíjate, no está bien declarar variables de esta manera, observaciones de ese tipo. Hubo observaciones como la que le decía recién, lea el enunciado, no responde lo que se pide. Cuando hay un error, observaciones del tipo, funciona bien, pero el segundo condicional es redundante, fíjense porque están preguntando 2 veces lo mismo. Punto por punto he hecho observaciones de ese tipo. Yo necesito que cuando ustedes reciban el examen, hoy a la noche, más allá de la nota que tengan, sea buena o sea mala, vean esas observaciones, analicen su examen. Si después de ver esas observaciones no están de acuerdo con la calificación, o no comprenden algo, o piensan que la calificación no debería ser esa, o algo no les cierra, lo que fuere, pueden escribirme, siempre por medio del aula virtual, y yo me voy a tomar el trabajo de volver a revisar ese examen a ver qué pasa. No tengan ningún reparo en escribirme y en decirme, profe, para mí esto era de esta forma. Porque en realidad yo no solo que no me voy a molestar, sino que al contrario, me parece bárbaro que sea así, y les digo la verdad, ojalá yo pueda transformar todos los 2 en 10, yo no gano nada poniéndole un 2 a un alumno, al contrario, me frustra porque parte de ese 2 es mío también, entonces no tengan reparo en decirme, profe, esto, para mí hay que revisar la corrección del punto tal, para mí es de tal forma, ¿tá? Lo hacen por un mensaje al aula virtual, yo lo reviso y les contesto, pero, y presten especial atención a esto, pero voy a contestar únicamente los mensajes de gente que haya leído primero la corrección. Mensaje del tipo, profe, yo tengo un 4, pensé que podría tener al menos un 6. No te voy a contestar.
¿tá? Mensaje del tipo, profe, la calificación para mí no está bien. No te voy a contestar, porque se nota que ni siquiera leíste lo que te corregí. ¿Mm? Cuando me tengan que decir algo de la corrección del examen, el mensaje correcto debe ser, profe, leí el punto tal, dice tal cosa, y para mí es tal otra cosa. O no entiendo lo que dice. Bueno, entonces ahí me pongo, lo reviso y aclaramos. Y ojalá le pueda subir puntos. O sea, ojalá esté bien el reclamo de usted y ojalá tengan razón. Yo no tengo reparo en eso, al contrario, prefiero que sea así. Pero siempre que hayan leído el examen primero. Uno entrega 180 exámenes y tenés una colección de gente garroneándote un 4. Y a mí me molesta eso, no me gusta. ¿tá? No me gusta porque no debe ser así. Entonces, si me van a escribir para decirme, no, profesor, quiero tal cosa, ni me escriban porque directamente no les voy a contestar. No es que le voy a contestar, no te contesto, no le voy a contestar. Si tienen una duda concreta, leyeron las correcciones y sobre la corrección que han leído hay algo que no les cierra, ni lo piensen, me escriben, me aclaran cuál es la situación desde su punto de vista y con todo gusto lo revisan. ¿Está claro eso, no? Bueno, ¿qué me dicen por aquí? ¿Qué me decís, Mateo? Profe, si nos presentamos al parcial, ¿tenemos derecho a un recuperatorio? Lee lo de las reglas del juego, Mateo, siempre tenés acceso a un recuperatorio en esta materia, te hayas presentado o no. Cuando vos no te presentaste vale 0 puntos y después, de acuerdo a cómo llegues a fin de año, accedes o no a un recuperatorio. Y ese recuperatorio puede cambiar tu situación en esta materia. Incluso yéndote, mira, incluso habiéndote ido mal en este parcial, o incluso sin haber venido, podés todavía promocionar la materia si tenés buenas notas en los siguientes y si usás el recuperatorio para levantar esta nota. Así que en realidad si les fue mal o si no pudieron venir a este parcial puntualmente, no han perdido nada, no se desanimen. Eso era otra cosa importante que les quería decir hoy, no se desanimen. Sobre todo si han hecho un esfuerzo y no llegó una buena calificación. Si ustedes están haciendo bien las cosas, tarde o temprano las notas buenas van a aparecer. Los primeros exámenes en la universidad cuestan, no son fáciles, cuesta acostumbrarse a leer los enunciados, cuesta acostumbrarse al ritmo de un examen, al estrés, a un montón de cuestiones. Entonces, si ustedes han estado haciendo su esfuerzo y esto no es una buena nota, no se desanimen, tarde o temprano los resultados llegan cuando uno mantiene el esfuerzo y en realidad no han perdido nada porque ya les digo, hasta podrían, incluso teniendo una mala nota, hasta podrían promocionar todavía esta materia. ¿tá? Así que a no desanimarse, ¿está? Para eso están los recuperatorios. ¿Qué me decís, Luca? Me pasó en SOR, nervios, no pude levantar un 8 y terminé sacando un 6 y no pude ir, y bueno, y ahí... Pero son las cosas que nos pasan, Lucas, son las cosas que nos pasan sobre todo a ver, te va a pasar durante toda la carrera. Los exámenes son exámenes, pero más pasa al comienzo, cuando uno todavía no le agarró la mano. Cuando uno ya le va agarrando más la mano, se predispone de otra manera a un parcial, uno va madurando la situación. Entonces es muy común que en los primeros parciales los resultados no siempre reflejen el esfuerzo que uno hizo, ¿no? Pero bueno, a no desanimarse, lo que yo les decía, no desanimarse. Elías, ¿qué me decís? Profe, y le podemos mandar en el mail que nos diga cómo era que querían ponerlo, hagamos, que querían que lo hagamos, más vale, si vos, Elías, tenés una duda concreta de un punto que no te salió y me decís, profe, ok, esa corrección es, ¿cómo sería? Yo les respondo, por supuesto, es una pregunta perfectamente válida y además estaría muy bien que se saquen las dudas, que no se queden con dudas de cómo es la corrección, que si no les fue bien intenten hacer el parcial entero o los puntos que no les salió bien y que si no les sale me pregunten, eso sería lo lícito. Elías, ¿tá? Eso sería lo lícito. Lo que no es lícito y los exámenes que no voy a contestar y que todos los años tengo es, hey, profe, ¿no llegaré aunque sea un 4? Ya está, o sea, si no me decís por qué querés llegar a un 4, o sea, si estás de acuerdo con lo que yo te corregí, la nota es esa. O mensaje del tipo, profe, pero el punto 2 no está mal. ¿Y por qué decís que no está mal? ¿Leíste la corrección que te puse? ¿En qué no coincidís? Entonces, cuando yo veo que la pregunta viene de un alumno que leyó la corrección y que después de haber leído la corrección la cosa no le cierra, me tomo todo el tiempo necesario para dar la respuesta correcta. Para mí es muy importante que las calificaciones sean justas. ¿tá? Entonces,
Si yo me equivoqué, pero encantado de cambiarlo. O si algo no cierra, encantado de explicarlo. Pero eso cuando noto que el alumno leyó lo que le escribí. Ahora, cuando yo recibo consulta de gente que se nota que como escribir es gratis, escribo y le tiro a no vaya a ser que me ligue un punto más, no lo contesto. Simplemente no contesto, ¿eh? Eso es todo lo que hago, no contesto. Bueno, estamos gente, ¿no? Está claro. Ojalá les haya ido bien a todos, ojalá el parcial refleje realmente lo que han hecho. Sé que en algunos casos no va a ser así, pero incluso no siendo así, lo que les digo, a no desanimarse. Es común cuando uno está comenzando la facu que los exámenes no siempre reflejen lo que uno realmente sabía o el esfuerzo que uno hizo. A tratar de aprender de esta experiencia y a continuar, ¿tá? Es lo que habría que hacer. Yo tenía un profe de análisis matemático 1 que una vez me dijo, a veces se aprende más de un aplazo que de un 10. ¿No? Y es cierto, porque a veces un aplazo te lleva a reflexionar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué podés hacer de otra forma, por qué tenés esa nota, y ese aprendizaje te sirve para esa materia y para muchas otras. Así que si es el caso, bueno, a aprender. Y leanlo en las reglas del juego, ya van a ver que si la situación es esa, no han perdido nada. Aún podrían incluso promocionar esta materia allá a fin de año. Bueno, gente, comencemos con el contenido de la clase de hoy. ¿Está aclarado este tema del parcial? Si alguien tiene alguna pregunta más del parcial, puede habilitarse el micrófono y hacerla ahora. Yo voy a ir habilitando la cámara y voy a ir, perdón, deshabilitando la cámara. Bueno, no se quiere deshabilitar. Ahí está. Deshabilitando la cámara y compartiendo pantalla para arrancar con el contenido de la clase de hoy. Última clase, antes de los exámenes y vacaciones, ¿no? Miren que esto no anda. Ahí está, ahí les comparto. Última clase antes de los finales y de las vacaciones. Avanzamos un poquito más con este tema que venimos viendo de los vectores, ¿está? De las estructuras de datos dinámicas. Bien. Bueno, gente, si no hay preguntas en los parciales, arranquemos con la clase de hoy. Hoy nos toca la ficha de estudio número 15, donde vamos a seguir viendo casos de aplicación de vectores o de arreglos, haciendo un poco de memoria. En la ficha 12 nos metimos con los arreglos, siempre recuerden arreglos, array, vector, vector unidimensional, etcétera, etcétera, son listas, list de Python, son todos sinónimos, ¿tá? Significa todo lo mismo en el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Es una estructura dinámica y nos metimos con esto, dinámico mutable, digamos, y nos metimos con este tipo de estructuras en la ficha número 12. Y después, en la ficha 13 y 14, vimos algunos casos de implementación. La 14 no la vieron conmigo porque fue feriado, así que seguramente tuvieron que cambiarse a otro curso. Si vinieron a alguno de mis cursos del viernes, la vimos juntos, si no con algún otro profe. Pero lo que vimos ahí en definitiva fue, tanto en la 13 como en la 14, algunos ejercicios donde aplicábamos este tipo de estructuras con diferentes recorridos para resolver problemas clásicos. El ordenamiento, la búsqueda, que vimos en la 13, y algún ejemplo más, alguna cosa más, algún problema más a resolver con vectores, recorridos, cálculos de promedio y demás que vimos en la 14. Y hoy vamos a ir en una temática similar. Vamos a seguir aplicando vectores para la resolución de algún problema clásico, digamos, de algún problema típico de la programación. Y vamos a analizar algo de código Python juntos. Lo que les he traído simplemente son planteos de algunos problemas. Algunos simplemente lo vamos a revisar como para hacer un análisis y que después ustedes lo estudien, lo saquen de la ficha de estudio, y a otros los vamos a revisar código en mano, en clase, con mucho detalle, ¿está? Arranquemos con el problema 39, este es el problema 39 de la ficha de estudio número 15. Siempre en la ficha recuerden que tienen estos problemas resueltos y que además la resolución se va intercalando con la explicación. Entonces está muy bueno leerlo y estudiarlo de ahí. ¿Está? Mateo, ¿qué me decís? ¿Se va a seguir subiendo cuestionarios? No, Mateo, fíjate, según la planificación, en las vacaciones no tenemos, no sé si alguno quedó con una fecha de vencimiento ahí más o menos, pero en principio esas semanas en el aula virtual están destinadas a exámenes finales y a vacaciones. Y nos volvemos a ver, si yo mal no recuerdo, principio de agosto. ¿Ah? Y ahí vuelve el ritmo otra vez. Pero fíjate ahí en el aula virtual, no vamos a subir. Si queda algo pendiente con alguna fecha que cierre ahí en los primeros días puede ocurrir, pero después, durante las vacaciones, nosotros no subimos
actividades nuevas, ni cuestionarios nuevos, ni desafíos, ni trabajos prácticos, ni nada, ¿no? Bien, problema 39 dice, desarrolla un programa que permita cargar un arreglo con las alturas de n personas, determinar la altura media del grupo e informar cuántas de esas personas tienen altura mayor a la media, cuántas tienen altura menor o igual a la media. Vamos a resolverlo, lo vamos a analizar con bastante detalle el código, porque es un primer problema bastante sencillo, pero en esa sencillez podemos encontrar alguna forma de dividir este problema grande en subproblemas, implementar algunas funciones, volver a ver cómo era el paso de parámetro de un vector, volver a ver cómo era el recorrido, algunos cálculos, retornar valores, podemos hacer alguna función que retorne dos valores para que veamos cómo lo recibimos, etcétera, etcétera. ¿Está? La idea es entonces cargar un conjunto de números que representan alturas en un vector, y después tenés que calcular la altura media y ver cuántas personas miden más de eso y cuántas personas miden menos o igual a la media. Como una especie de análisis estadístico que queremos hacer, ¿está? Con este tipo de cosas, acá me detengo un segundo, con este tipo de cosas es que tuvimos muchos problemas en el parcial. Por ejemplo, por supuesto que no con un vector, porque en el parcial esto no entraba, pero decía, un caso como esto, ¿cuántas personas tienen tal cosa? Y en vez de contar para responder a cuántas personas acumulaban los números, por ejemplo. Eso está mal. Hay que resolver lo que se pide. ¿Ah? Esa era la cuestión. Si te quito el micrófono, Matías, te lo voy a desactivar. Ahí está. Se te activó sin querer. ¿Sí? Primero leer bien y contestar lo que se pide. Bueno, acá, leyendo bien y contestando lo que se pide, lo que hay que hacer es cargar un vector con n números. Como dice n números, fíjense que no está diciendo que la carga termina con 0, ni que hay alguna condición en particular para que la carga termine, sino que dice cuántos son. Así que tendremos que primero leer cuántos son, y después recorrer eso de alguna manera para calcularle el promedio, que es la altura media, y después poder responder cuántas de esas personas tienen una altura mayor y cuántas tienen una altura menor o igual. Vamos al código. Voy a meter acá en mi PyCharm. Esto lo voy a poner así para que se vea un poquito más grande. Ahí está. Me acuerdo si era este, creo que es. Tengo acá todos resueltos. Esto está como material de la ficha de estudio. Cuando se descarguen la ficha de estudio tienen este material ya listo para estudiar, ¿no? Bueno, miren, esto es mi programa principal. Acá comienza mi script principal Python. Ya sabemos que este condicional era para saber si lo estoy ejecutando voluntariamente o si hice un import. Si hice un import, este condicional da falso y entonces no se ejecuta. Y si dije aquí clic y run ejecutar, este condicional da verdadero, entonces ahí sí se llama la función test, y la función test hace las veces de mi programa principal. ¿Qué me decís, Matías? Disculpe, profe, en el celu se me activa el... Sí, no hay drama, no hay drama. Estoy en el auto con mi hijo. Bueno, le tocó la vacuna a tu señora, qué bueno, Matías. A mí me tocó la semana pasada, no la otra. Afortunadamente ningún síntoma de nada y ni me di cuenta, anduve muy bien. Pero vos sabés que el mismo día, con diferencia de minutos, le tocó a mi hermana menor también. Y ella sí, a la noche estaba volando de fiebre y tuvo 2 días mal, pobre, toda dolorida, con fiebre. Yo tuve bárbaro, sin ningún problema. Se escuchaba un niño hablar de fondo ahí y digo, este no tiene edad para ser alumno mío, tiene que ser algún micrófono activado sin querer. Bueno, seguimos. Ahí arranca entonces la función test. Y la función test, en mi caso, es justamente mi programa principal. Lo primero que vamos a hacer, esto vale la aclaración de siempre, chicos, ¿no? Uno se enfrenta a problemas de este tipo y encuentra 1000 formas de resolverlo, 1000 formas. Esta es una forma, es la forma en que a nosotros, los profes de la cátedra, se nos ocurrió. A ustedes se les puede estar ocurriendo otra. Es bueno que vayamos comparando, si tienen alguna otra idea, que la podamos debatir. Lo primero que habría que hacer es leer el tamaño de la muestra de datos, es decir, leer cuántas alturas quiero cargar, porque después voy a tener que repetir esa cantidad de vueltas, agregar esa cantidad de alturas a un vector. Podríamos usar esa cantidad
como elemento para dimensionar incluso el vector, ¿está? Nosotros lo hemos hecho aquí con una función que le hemos llamado validate, y fíjense que le hemos pasado un 0 por parámetro. La vamos a usar un montón, y se las cuento a continuación, pero más allá de analizar esta función, sería el equivalente a decir una cosa así, miren, n igual, y acá convertir a entero lo que venga de teclado, y aquí decir ingrese la cantidad de altura, dos puntitos, un espacio. Eso es lo que estamos haciendo ahí, ¿tá? Ingresar la cantidad de elementos que queremos cargar. Con eso estaríamos creando un vector de n ceros. Recuerden que esta operación dimensiona un vector, crea un vector de tamaño n, que en este caso va a tener todos sus casilleros en cero, y estaríamos llamando una función read, que ahí la vamos a ver, nosotros le hemos puesto así read, que sirve para cargar ese vector. Inicialmente ese vector va a entrar lleno de ceros, y va a salir todo cargado. Hay muchas otras formas de hacer esto. Podríamos haberle pasado el tamaño n a la función, que la función cree el vector, le vaya agregando las cosas con append y lo devuelva cargado, que es más o menos una estrategia como la que usamos en la clase pasada. Hay un montón de formas de hacerlo, ustedes pueden elegir la que quieran. Pero lo interesante hasta acá es que ahí no dice input allí mismo, como lo sabemos hacer, sino que llama a una función que nosotros le hemos puesto validate. ¿Para qué sirve esta función? Ahora vamos a analizar el código. Sirve para que alguien no pueda cargarnos un número negativo o cero. Porque ahí cuando escribimos el cartel, ingrese la cantidad de altura. Si alguien nos hace el chiste de poner un número negativo o poner un cero, cuando nosotros vamos a dimensionar un vector de esta forma, n por, y el n un número negativo, eso da error. Entonces, vamos agregándole complejidad y un mejor desempeño a nuestros programas y controlando algunas cosas que hasta la clase pasada, bueno, la clase pasada lo hicimos pero sin revisarlo en detalle, ¿no? Y ahora quería revisar, y hasta la otra clase, la anterior, no revisábamos, ¿tá? No, cosas de las cuales no nos cuidábamos. Bueno, hay que empezar a mejorar nuestro código en este aspecto. ¿Qué hace la función validate? Que la clase pasada, si es que la tuvieron conmigo, vieron que la usamos, pero sin explicarla, ¿no? Vamos o pegándole apenas una mirada por arriba. Vamos a ver qué hace validate. La función validate es esto que está acá. Noten que recibe un parámetro que se llama inf. En nuestro caso, ese inf, noten acá está la llamada, es un 0. Yo le estoy pasando 0 a la función validate. ¿Por qué le estamos pasando 0? Bueno, ¿qué hace esta función validate? Carga en una variable n ese valor de inf. En nuestro caso es un 0, así que esta n arranca valiendo 0. Y dice, while n sea menor o igual que inf. En este caso, en la primera vuelta, siempre va a dar verdadero, porque va a dar verdadero por el igual. Es decir, si yo igualo una variable a otra, y después hago un while, mientras esa variable sea igual, bueno, acá es menor o igual, pero es lo mismo, está menor o igual a la otra, obviamente la primera vuelta va a dar verdadero, no hay forma de que dé falso porque las acabo de igualar en la línea inmediata anterior. Entonces la primera vuelta de este ciclo while se va a cumplir siempre. Pero después fíjense lo que hace, ¿por qué duplicó la variable? Porque vamos a leer un dato de teclado con un mensajito, ingrese la cantidad de elementos, hay un mensaje ahí, y después vamos a preguntar si ese n que se ingresó es menor o igual al parámetro que se pasó. Si hemos ingresado un elemento menor o igual, vamos a dar un mensaje de error diciendo eso no es válido, cargue de nuevo, y cuando el ciclo cierre, como es menor o igual, va a volver a entrar y lo va a volver a pedir. ¿Para qué serviría hacer todo esto? Fíjense qué ocurre si pasamos un 0. Asumiendo que inf vale 0, mi n inicialmente vale también 0 porque las igualo, y acá digo mientras 0 sea menor o igual a 0, me da verdadero. Hasta ahí viene bastante trivial la cosa, ¿no? Pero después yo leo un valor. Supongamos que ese valor es negativo, menos 2. A mí no serviría para dimensionar un vector. Si yo intento dimensionar un vector de tamaño menos 2, me da error. Entonces, supongamos que me ingresan un valor negativo, menos 2. Fíjense lo que pasaría acá, teniendo en cuenta que inf valía 0 en nuestro ejemplo, ¿no? Menos 2.
¿Es menor o igual a 0? Sí, menos 2 es menor al 0. Print, error. Se pidió un número mayor a 0, va a decir ahí, cargue de nuevo. El ciclo while da una vuelta y cuando diga acá, menos 2, menor o igual a 0, le da verdadero, y como vuelve a entrar, vuelve a pedir que se ingrese la cantidad de elementos. ¿Ah? Y no nos va a dejar salir. Si yo vuelvo a poner menos 5, me vuelve a dar verdadero, me vuelve a dar error, el while vuelve a dar verdadero y me lo vuelve a pedir. No me deja salir de ahí hasta que ponga un número válido. Supongamos que ahora ingreso un número válido, por ejemplo 10, porque yo quiero cargar 10 a alturas. Quiero que el vector tenga un tamaño 10. Alguien carga acá un 10. Va a preguntar, fíjense, siempre asumiendo que nuestro ejemplo inf vale 0. 10, ¿es menor que 0? No, le da falso. El 10 no es menor que el 0. Entonces el ciclo while no entra, perdón, el condicional no entra, no sale el mensaje de error, el ciclo while cierra, y fíjense ahora en el ciclo while, 10 menor que 0, no, el 10 no es menor que 0, da falso el ciclo while. Como da falso, corta, y al cortar dice return n. ¿Qué es n? El 10 que acabamos de ingresar. Entonces, esta función validate recibe un parámetro y nos garantiza que el número que devuelva no pueda ser nunca menor o igual a ese parámetro, siempre tiene que ser mayor. Si yo quiero obtener sí o sí un número positivo, le doy a validate un 0 y entonces siempre voy a obtener como resultado un número positivo. ¿Se entiende lo que hace? La clase pasada con la ficha 14 la empezamos a usar, pero yo dije que la dejábamos para un poquito más adelante y le pegamos una mirada así muy por arriba y les recomendé que las estudien por su cuenta. En el caso particular del 1K6, la clase pasada fue feriado, por lo cual no sé si tomaron la clase conmigo el viernes o si la tomaron con otro profe. Pero bueno, de una manera u otra yo quería detenerme un segundo acá. Este tipo de funciones de validación, cuando volvamos de las vacaciones, la vamos a empezar a usar cada vez más, porque está bueno ir escribiendo de a poco un código cada vez más seguro, está cada vez más estable. Nosotros no podemos dejar que alguien ingrese un valor negativo para dimensionar un vector, porque eso nos daría un error y nuestro programa cortaría con un exit code 1. ¿Está? Bueno, bien. Esto respecto de la función validate. Llamada así, entonces, validate obtiene un número que sabemos ahora que sí o sí va a ser positivo, por la lógica que analizamos recién, y entonces ahora n vale un número positivo. Y ahora sí podemos crear nuestro vector, que yo le llamé a alturas, con n ceros. Creo un vector lleno de ceros y llamo a la función read pasándole ese vector por parámetro para que la función read lo cargue. Claro, bueno, ahí va Juan, es la capa 8, tal cual. Hay que, de alguna manera, hay que ir preparándonos o preparando nuestro código para que sea lo más seguro posible. De a poquito vamos a ir creciendo en eso a lo largo del año, y una buena forma de crecer en eso es justamente esta, ¿no? De ir cuidando o no de estos errores potenciales lo más que podamos. Más adelante vamos a ver archivos, por ejemplo, y vamos a aprender a abrir un archivo de disco, pero también vamos a aprender a preguntar si el archivo está antes de intentar abrirlo, porque si lo intentamos abrir y no está, eso da error. Bueno, de a poco vamos a ir agregando este tipo de validaciones. ¿Qué hace la función read? La función read entonces recibe un vector lleno de ceros y lo va a devolver cargado con los datos que vengan de teclado. Ahora lo vemos. Dos aclaraciones respecto de la función read. La primera, hay muchas formas de hacerlo, como charlábamos recién. No necesariamente hay que dimensionar el vector antes lleno de ceros y pasárselo por parámetro. Esa es una estrategia válida, perfectamente válida. Pero también es válido lo que hicimos en la clase pasada, pasar el n por parámetro, que la función se encargue de crear el vector y que después lo retorne. ¿Tá? Y así se nos podrían ocurrir otras estrategias más. Esta es una. Y la segunda aclaración es, noten que la función read, llamada así como está, no tiene return. Es distinta de la que vimos en la clase pasada. No tiene return porque el vector, recuerden siempre que se va a comportar como un parámetro de entrada-salida. Como yo en realidad no estoy duplicando todo el contenido del vector, sino que estoy duplicando solo la dirección de memoria donde está el vector, cada vez que la función read acceda al parámetro, va a estar accediendo en realidad al espacio de memoria del vector original. Eso lo estudiábamos en la ficha 12 y en la 13 también, ¿no? Hicimos incluso en Python Tutor el análisis, y también hicimos yo les traje un dibujito en la PPT de la ficha 12.
Así que la función read no tiene return, no tiene la forma en la que está llamada, se dan cuenta que no tiene return porque no hay un igual antes de la función, no tiene return, y además recibe un vector lleno de ceros, porque a alturas, hasta ese momento, es una sucesión, un vector de una secuencia de n ceros. Fíjense cómo está declarado justo una línea antes, ¿no? Altura igual a n por, y entre corchetes, ceros. Son n ceros. Lo recibe lleno de ceros, pero cada modificación que read haga va a volver sobre el vector original. Si read se encarga de reemplazar estos ceros con valores que vengan desde teclado, cuando la función read termine, el vector a altura va a quedar cargado justamente con esos valores. La clase pasada vimos un ejemplo donde la solución estaba hecha con un append. Le agregábamos elementos a un vector que inicialmente estaba vacío. Esta clase tomamos la otra estrategia, creamos el vector lleno de ceros y con una función reemplazamos esos valores. Vamos a ver la función read cómo está hecha. Esta es la función read. Recibe un vector de alturas, que yo aquí le llamé alt, no tiene por qué llamarse igual, siempre estudiamos esto, ¿no? El nombre del parámetro formal no tiene por qué coincidir con el parámetro actual, esta es la notación ordinal, ¿se acuerdan de eso? Se vale del orden. ¿Ah? Y bueno, ¿qué hace? Tomo la longitud de ese vector para saber cuántas vueltas tengo que dar, y entonces acá saco un cartelito que por única vez dice carga ahora las alturas en centímetros del grupo. Ese es un cartelito que se me ocurrió sacar. Un ciclo for i en range n va a dar n vueltas, y ahora yo lo que estoy haciendo es, fíjense, alt sub i igual, ahí es donde pierdo el 0 que traigo desde el programa principal y guardo un valor nuevo. Alt sub i igual, perdete el 0 que tenés en esta zona, igual, en esta casilla del vector, la casilla sub i, y guárdate lo que venga a la derecha del igual. Y a la derecha del igual convierto a entero lo que venga de teclado, in the input, y este es un cartel que saco, altura más str de i. La i vale 0 en la primera vuelta, 1 en la siguiente, 2 en la siguiente, 3. Entonces, como va contando, esto va a decir altura y entre corchetes 0, altura 1, altura 2, altura 3. Es una forma de sacar un mensaje en la pantalla, pero yo podría haber puesto aquí directamente in the input, ingrese una altura, por ejemplo. Y bueno, después va a volver a salir, ingrese una altura, ingrese una altura, ingrese una altura, y así hasta que las ingrese todas. ¿Se entiende cómo funciona este read? Lo que más quiero que noten es la diferencia del punto de vista de la estrategia de resolución empleada, ¿no? Si lo comparamos con el de la clase pasada. La clase pasada recibíamos un vector que estaba solito, que estaba, ¿cómo decir? No dimensionado, un vector vacío, y aquí en el ciclo, a medida que cargábamos los datos, los íbamos agregando con append. Incluso hicimos la revisión de si lo podíamos recibir por parámetro y retornarlo, o si podíamos no recibirlo, y ahí sí retornarlo, o recibirlo por parámetro y que no tenga return. Hicimos ese análisis. En este caso se está empleando otra estrategia. No hay append, porque el vector ya está creado y ya está dimensionado. Ese vector tiene n ceros. Si yo quiero cargar 10 alturas, ese vector ya tiene los casilleros 0, 1, 2, 3, hasta el 9, pero están llenos de ceros. Y lo que se está haciendo es reemplazar esos ceros con el número que venga de teclado. Ustedes pueden usar la estrategia que quieran, pero la tienen que usar correctamente. Un error muy común es mezclar las dos y terminar haciendo un desastre. ¿Qué sería mezclar las dos? Por ejemplo, dimensionar el vector afuera, como lo estamos haciendo en esta clase, pasárselo por parámetro a una función, pero dentro de la función agregarle elementos con append. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Y que primero va a quedar todo un montón de elementos en 0, y después van a estar los que agregué con append. Voy a duplicar todo el espacio de almacenamiento. Si yo quería cargar 10 alturas y hago eso, me van a quedar 10 ceros primero, y después me van a quedar las 10 alturas, y el vector va a terminar teniendo un tamaño 20. Así, cuidado con mezclar estas técnicas mal. Otro error muy común es no dimensionarlo en el programa principal, pasarlo por parámetros vacío, como quien quisiera hacer un append, y en vez de hacer un append, hacer un igual, como el que estamos haciendo en esta clase. Va a dar error y el programa se va a cortar. ¿Por qué? Porque el casillero sub i no existe. Yo no le puedo decir al sub i igual a tal cosa si todavía no lo creé. El vector está, pero está vacío. Entonces, cuidado con mezclar estas técnicas. Pueden usar la que ustedes quieran. Santiago, ¿ventaja de optimización de uno sobre el otro? No, es muy discutible porque en vectores muy, muy grandes
puede ocurrir que haya alguna diferencia dependiendo del uso que uno le dé. El append lleva a redimensionar la estructura de datos todo el tiempo. Si eso ocurre muchas veces, puede ser un poco más lento. Si yo la dimensiono todo con ceros y después pongo un número, no estoy cambiando la dimensión a cada rato, con lo cual ahí podemos tener un rendimiento un poquito mejor. Pero, siempre y cuando el tipo de dato esté dentro del rango con el cual se ha definido. Por ejemplo, si yo creo un vector lleno de ceros y después en lugar de un cero asigno un número que en binario se pueda codificar en la misma cantidad de bytes que Python ya está usando para el cero, creo que inicialmente eran 4 bytes, con lo cual si yo asigno números como chiquitos, 200, el 1000, el 150, para un vector de altura sería bárbaro, porque en centímetros no tenemos longitudes tan grandes, 170, 200, 160, 180, ¿está? Serían números así. Todos tienen la misma longitud codificado en binario, con lo cual el vector no se redimensiona. Ahora, si yo lo llené de ceros y después los números van en rangos muy amplios, o incluso son floats, son números con decimales, lo mismo como el tipo de datos cambia, la codificación en binario es distinta, es más grande, y lo mismo Python tiene que relocalizar memoria, volver a asignar memoria, y es igual de lento que hacer un append. Es muy discutible cuál es mejor y cuál es peor. Yo diría, Santiago, es muy buena tu pregunta, yo diría simplemente que son estrategias diferentes. Tomémoslo así, son simplemente estrategias diferentes. Bueno, ustedes pueden usar la estrategia que quieran, pero háganlo bien, no la estén mezclando, porque si las mezclan, las van a mezclar mal, que son las situaciones que decíamos recién, ¿no? Noten que la función no tiene return. ¿Por qué no tiene return? Porque cualquier cambio que yo haga sobre alt, como por ejemplo cambiarle un valor a un casillero, en realidad se va a estar reflejando sobre la zona de memoria del vector original. El vector original se llamaba alturas. Alturas. Bien. Así que esto da las n vueltas y carga el vector de alturas. Cuando la función termina, mágicamente va a aparecer aquí modificado el vector de alturas. Si yo hiciera un print, miren, si yo hiciera un print ahí, justo en ese lugar, antes de que la función, si yo hiciera esto, se lo voy a escribir, después lo sacamos, un print aquí, alturas, antes de que la función arranque, y otro print aquí, print de alturas, después de que la función termine, vería que cambió. Hagan el experimento si quieren. Aquí el primer print mostraría 10 ceros, n ceros, depende cuánto hayamos elegido para n, ¿no? N ceros. Después del llamado de la función, y aunque la función no tiene return, aquí en este segundo print veríamos los números que cargamos, porque el vector vuelve modificado, aunque la función no tenga return. Es lo que charlamos hace varias clases que se llaman parámetros de entrada-salida, ¿no? Bueno, voy a quitar estos print porque obviamente no tiene sentido. Ahí está. Y el programa original queda así. Ahora que ya tenemos el vector cargado, podríamos calcular el promedio. Para calcular el promedio me va a hacer falta recorrerlo, saber cuántos elementos tiene, acumular los valores y dividir acumulador sobre contador o acumulador sobre cantidad de elementos, y con eso obtengo el promedio. Podría hacerlo aquí mismo, en el programa principal, en mi función test, ponerme a elaborar un ciclo for, qué sé yo, pero me parece que es una muy buena idea modularizar esto, seguir dividiendo un problema grande en problemas más pequeños, y llamar a una función, es decir, construir una función. Yo me he construido una función que le llamé average, promedio, yo no, todos los miembros de la cátedra, digamos, cuando se hizo, porque esto forma parte del material de estudio, ¿no? No es un programa que haya hecho yo. Pero hicimos una función que se llama average, promedio, y a esta función promedio, ¿qué hay que darle? Hay que darle el vector de alturas, y a cambio de haberle dado el vector, la función retorna con return el promedio, la media, la media, la altura media. ¿Por qué me doy cuenta que lo retorna con return? Yo todavía no estoy viendo el código fuente de la función. Me doy cuenta por la forma en que estoy asignando acá. Para poder hacer esta asignación, necesito que la función average tenga promedio, tenga return, perdón. Porque si no tiene return, no se puede hacer una asignación de este tipo. En Python, todas las funciones que no tienen return terminan devolviendo none, none. Y si yo hago una asignación de este tipo y la función no tiene return, la variable media va a quedar valiendo none, none, escrito así, con n mayúscula. Así que me doy cuenta que si alguien está haciendo una asignación de este tipo, es porque la función tiene return. Así que esta función recibe el vector, se va a ocupar de hacer el cálculo de la media y lo va a devolver
para que nosotros lo asignemos en esta variable. Vamos a ver cómo está hecha esta función. Es cortita, está hecha así. Def average, recibe el vector, que aquí le hemos llamado alt. Fíjense lo que hace. Declara dos variables. Una que se llama n, que va a tomar la cantidad de elementos. Esto va a servir para saber cuántas vueltas damos, para recorrer todo el vector, y también va a servir para hacer el cálculo del promedio, porque el cálculo del promedio siempre es acumulador sobre contador. ¿Ah? Y después declaro una segunda variable que llamamos s, de suma, igual a 0. No son buenos nombres de variables, aquí podríamos criticar eso, ¿no? S, N, también les observé a varios de ustedes en el parcial esto. En clase muchas veces usamos nombres de variables cortitos para que el código entre mejor en las fichas, entre mejor en los cuadritos que armamos, en los dibujos, en el código fuente que exponemos, cuando compartimos pantalla como ahora, pero en realidad lo ideal sería que esto tenga nombres de variable un poco más claros, ¿no? Podría ser cantidad para n y suma para s, por ejemplo. Eso sería un nombre de variable un poco mejores. Bueno, más allá de criticar los nombres de variables, ¿qué hacemos acá? Un ciclo for que da n vueltas, for in range n. Recordemos que si hacemos esto, la i va a valer 0 en la primera vuelta, 1 en la siguiente, 2, 3, 4 y así hasta que llegue a n-1. Y aquí lo que hacemos es sumar, acumular, s más igual, acumula en s, lo que tenga el vector que se pasó por parámetro en el casillero i. Cuando la i vale 0, acumulamos lo que hay en el primer casillero. Cuando la i vale 1, acumulamos lo que hay en el segundo. Cuando la i vale 2, acumulamos lo que hay en el tercero. Y así, y así, y así. Vamos acumulando en cada vuelta cada uno de los casilleros del vector. Cuando la función termina, calcula el promedio, una vez que tiene la acumulación, cuando el ciclo termina, calcula el promedio haciendo esa sumatoria dividido esa cantidad. Return de S sobre N va a estar retornando la media, va a estar retornando el valor promedio. ¿Está? ¿Se entiende esto? Santiago, te veo ahí con la mano levantada. ¿Qué pasó? Sí, profe, tengo una consulta. No me acuerdo bien el LEN. ¿LEN recorría toda la estructura de datos para saber el largo? Lent, Santiago devuelve el largo, pero sin hacer el recorrido. En realidad lo tiene registrado internamente Python, con lo cual no es peligroso hacer un lent. No es que se pone a recorrer y a contar. Utiliza un mecanismo interno y simplemente nos dice cuántos elementos tiene. Esta línea de acá un poco confusa, quizás hecha Santiago así todo en el mismo lugar. Es el equivalente a hacer esto, mirá. Así va a quedar quizá más claro. O sea, no, mi pregunta iba más que todo por el tema de que si mis tres funciones requieren el número de elementos en el arreglo por cada sola global, y si lo voy a tener que, si le hago len y tengo que recorrerla por cada una de las funciones, se me haría más largo, digamos, se tienen que procesar más cosas, ¿o no? Sí, buena idea. Buena y no tan buena. Ahí la podemos observar un poco. Es muy buena tu pregunta, Santiago. Tiene sus pros y sus contras hacer eso. Lo que vos me decís es, si yo hago length en una función, hago length en otra, hago length en otra, y en cada lugar que quiero recorrer llamo length, voy a estar preguntando la longitud un montón de veces. Eso es verdad, pero no es caro preguntar la longitud de un vector, porque ya te digo, Python utiliza un mecanismo interno para saber cuántos elementos el vector tiene, y no es que hace un recorrido y lo cuenta, porque eso sí sería muy lento. No es que se va a poner a contar cada vez que decimos length. No obstante, es verdad lo que vos decís. En todas las funciones que estemos recorriendo, yo voy a decir length de tal cosa. La solución de guardarlo en una variable global tiene sus pros y sus contras. La ventaja sería que no tenés que hacer length a cada rato. Eso está bueno. La desventaja, que es la parte que no nos gusta de una variable global, es que perdés reusabilidad, perdés y genera una interdependencia, porque a partir de ahí, esa función sirve para recorrer un vector siempre y cuando exista la variable global tal llamada de esa forma. Y si alguien importa ese módulo y quiere usar tu función y él ya está usando una variable que se llama así, tenemos un problema. ¿Ah? Entonces, esa es la desventaja que tiene el uso de una variable global, que yo pierdo independencia del código, genero una interdependencia con un recurso externo, con una variable que viene desde afuera. Esa es la cuestión. Yo en este caso, siendo que length no es una función cara de ejecutar,
Me inclinaría más por esta estrategia que por el hecho de decir, hago un length una sola vez, lo cargo en una variable global y me queda cargado para todo el mundo, porque generaría una dependencia de todas las funciones para con esa variable global en particular. Nadie podría importar este módulo, reutilizar esas funciones sin haber pasado por definir una variable global que se llame exactamente de esa forma, porque de lo contrario después las funciones no las encuentran. ¿Se entiende esto, no? No es un tema menor. ¿Mm? Quedó, Santiago, ¿no? Sí, sí, era eso justamente, que era más caro si hacerle en todas o perder la utilización de la función. Yo preferiría hacer len en cuanto lugar lo tenga que hacer. Mira, yo siempre digo esto, la definición de función, la modularidad, que es esto de dividir en funciones y que esas funciones sean reutilizables. La modularidad no es gratis. Está claro que la modularidad tiene un costo, ¿no? Está clarísimo que la modularidad tiene un costo. Y aquí lo vemos, porque uno podría, no solamente con el len, Santiago, uno podría hacer todo esto en un solo programa que a medida que va cargando las alturas, calcula la media o carga la altura de un vector y después en un solo recorrido calcula la media, te informa la cantidad mayor y menor y todo y chao. Y capaz hacemos 1 o 2 ciclos, todo junto y listo. La modularidad tiene un costo, porque acá hay que recorrer para cada cosa que vayamos queriendo hacer. Un recorrido para cargar, un recorrido para calcular el promedio, vamos a terminar haciendo otro recorrido para contar los mayores y menores. Y en todos los recorridos de nuevo el length, es cierto, pero lo que se obtiene como ventaja es esto, de poder generar módulos reutilizables. Entonces, la modularidad tiene un costo, ¿eh? Está muy bien tu observación, está clarísimo que es así. Sin embargo, es un costo que podemos pagar. Por eso la modularidad vino de la mano de una generación de computadoras nuevas. Fíjense que si nosotros nos ponemos a ver cómo se programaba en la década del 60, en la década del 70, qué modularidad ni qué nada. A esos procesadores y a esa cantidad de memoria no le podías pedir mucho. En general a ese hardware no le podías pedir mucho. Entonces, qué modularidad ni qué nada si ya el propio hecho de llamar a una función ya sale caro. Bueno, hoy que tenemos equipamiento infinitamente mejor, hardware infinitamente más potente, y donde además el software ha crecido a un nivel asombroso, se prioriza la claridad del software y la reutilización, porque si no fuera por la reutilización, la industria del software hoy por hoy no existiría. Hoy, con la escala global que tenemos, no podríamos estar programando como en la década del 60 y el 70, reinventando la rueda cada vez. Entonces, se prioriza la modularidad, aunque está clarísimo, y está muy bien tu observación, está clarísimo que la modularidad tiene un costo, ¿eh? Aquí estamos recorriendo varias veces y en cada vez estoy diciendo length y estoy haciendo un montón de cosas por duplicado que no haría si resolviera todo junto o si usara una variable global para cargar determinadas cosas, ¿eh? Está muy claro que es así. Esto tiene un costo, sí. Pero bueno, como les digo, priorizamos hoy por hoy la claridad del código y la reutilización. Sobre todo la reutilización. Bueno, cuando la función termina, esto dice return, acumulador sobre contador, así que va a devolver el promedio. Al devolver el promedio, ese promedio devuelto cae acá en la variable media. Y ahora fíjense lo que hemos hecho con esa variable media. Siempre recordemos que el objetivo del ejercicio era informar esa media, pero informar también cuántas personas tienen una altura, creo que decía menor a la media, y cuántos mayor igual. No me acuerdo el igual en el enunciado para qué lado estaba. ¿Cuántas personas tienen una altura menor a la media y cuántas tienen una altura, mayor a la media y cuántas tienen una altura menor o igual a la media? ¿Está? Eso tenemos que informar. A eso, nuevamente, lo hemos encapsulado, lo hemos encerrado en una función. A la función le hemos llamado count, porque es la encargada de contar las personas, y a count, para que pueda trabajar, le estamos dando dos datos de entrada. Uno es el vector de alturas, donde están todas las alturas, y el otro dato que le damos es la media que calculamos recién, el promedio que nos calculó la otra función. Count, entonces, lo que va a hacer es ir recorriendo este vector y fijándose uno por uno si es mayor o si es menor a la media y decidiendo para qué lado lo cuenta, si lo cuenta como una altura menor o si lo cuenta como una altura mayor. Cuando termine, noten qué curiosidad acá lo que está a la izquierda del igual, ¿no? Cuando termina tiene un return que devuelve dos valores.
devuelve primero la cantidad de mayores y después la cantidad de menores. Siempre recordemos que en Python es muy fácil devolver más de un valor, simplemente lo vamos, cuando hacemos el return, lo vamos separando por comas, y cuando lo recibimos también hay variables separadas por comas. Bueno, por dentro, eso lo explicamos en su momento, ¿no? Por dentro eso se llama operador de boxing, unboxing. Cuando se está a la derecha del igual es un operador de boxing o empaquetado, y cuando se está a la izquierda del igual es un operador de unboxing, ¿no? Desempaquetado. Pero eso lo estudiamos hace bastante, y en realidad, si no queremos ponernos a hilar tan finito, simplemente es cuestión de darnos cuenta que en Python una función puede devolver varios valores separados por coma, siempre y cuando en la llamada a la función existan la misma cantidad de variables, también separadas por comas, para recibir cada uno de esos valores. En este caso, la función count, van a ver que devuelve dos valores, los mayores primero y los menores después, separados por comas. Y entonces, en la llamada de la función, lo que está resaltado en azul ahí, bueno, tengo que tener dos variables para recibir los dos valores separados por coma, ¿está? Y en el mismo orden en que la función lo devuelve. Vamos a ver la función count que hace. También es muy pequeña. Recibe el vector y recibe la media, y lo que hace es, nuevamente, tomar la longitud del vector para saber cuántas vueltas da, declara dos variables. De nuevo, aquí deberíamos criticar los nombres de las variables, no son nombres buenos. Si uno se acostumbra a escribir código así, n, alt, med, c1, c2, después el código queda escrito en chino, ¿no? Queda escrito en chino. Alt mayor a med, c1 más igual 1. Se vuelve un código difícil de leer. Lo ideal es usar nombres de variables más claros. Bueno, de nuevo, nosotros en el material de estudio a veces estamos un poco obligados a usar nombres de variables cortitos para que en los cuadros que armamos, en las gráficas que hacemos, entren esos nombres de variables. Pero si estuviéramos en un ambiente profesional, si estuviéramos haciendo un programa real, sería importante usar nombres de variables más claros, ¿no? Para que el código quede más legible. Bueno, C1 y C2 van a ser los dos contadores, a los dos se les dio un valor inicial 0, y esto va a decir for i en range n, de nuevo vuelve a recorrer todo el vector, y fíjense lo que hace. En cada vuelta pregunta si alt sub i es mayor a la media, med era la variable del promedio que recibimos por parámetro, si alt sub i es mayor a la media, si esto da verdadero, cuenta 1 en el primer contador. Si no, else, cuenta 1 en el segundo contador. De manera que aquí está contando los mayores, que era lo que se pedía, y aquí está contando los menores o iguales, porque cuando esta condición de falso por el igual, supongamos la media es 170 y vino aquí un 170, se va a activar el else y lo va a contar. En C1 está contando los mayores y en C2 está contando los menores o iguales. Cuando el ciclo for termina, esto tiene un return C1, C2. Retorna primero el contador de mayores y después el contador de menores o iguales. Si volvemos al llamado de la función, recibe primero en la variable mayores, el primer valor lo recibe en la variable mayores, y el segundo valor lo recibe en la variable menores. Y bueno, y el programa principal termina mostrando los tres resultados. Print, la altura media del grupo es, y muestra media. Print, la alturas mayores de la media tanto, alturas menores de la media tanto. ¿Ah? Veamos de hacerlo andar, a ver qué resultado nos da. Ah, bueno, quedamos así, no le definí en un segundo que esto no le definí no tengo cargado un intérprete para esto, y encima tengo todo tapado, denme un minuto, porque me lo está avisando acá arriba, y como yo tengo la pantalla del chat activada, no lo puedo, en un segundo que ahí lo corrijo. Vamos a configurar el intérprete Python, que lo desconfiguré. Ahí está, y ahora sí lo puedo poner a andar. Run. Epa, otra vez. Un segundo, run test. Esto era 01, ¿no? Ey, ¿qué le pasa a esto? Deme un segundo. El sistema no puede encontrar el archivo especificado. Rompí algo, che. Deme un minuto, se me rompió el proyecto porque me dice que no puede encontrar el archivo específico. Deme un minuto, que tengo un problema acá. Voy a correr esto para acá de nuevo. Acá en runs debo tener un segundo, ahí debo tener mal configurado el intérprete para todo el proyecto.
Ajá. Apply, ok. ¿Por qué no me deja correrlo? Run. Ahí está. Estaba mal configurado el intérprete en todo el proyecto. Como siempre, debo haber estado tocando algo y rompiendo cosas. Y después quiero dar clase y no me anda. Bien, ya lo arreglé. Tenía mal configurado el intérprete en el desinstale un intérprete Python y seguramente este proyecto estaba apuntando, no, más que la carpeta, ¿sabes que rompí, Juan Cruz? Desinstale una versión de Python, instalé otra, y lo que pasó fue que este proyecto ha estado cerrado ahí desde el año pasado y me ha quedado, porque es el mismo que usé el año pasado, y me ha quedado apuntando a un intérprete Python que ya no existía, que ya no estaba. Así que más que la carpeta, era todo el intérprete que saqué. Lo redireccioné al intérprete nuevo y se acabó el asunto. Bueno, ingrese la cantidad de elementos, vamos a poner que son 5 alturas, y fíjense el cartelito, ingrese la cantidad de elementos, es el print que viene de la función validate, este viene de la función validate, y ahí empieza con el cartelito, altura sub 0, noten como este cartel, altura y entre corchetes sub 0, es el que está armando aquí, aquí, ¿está? En la carga. Este corchete es un literal, le da la forma como de un vectorcito. Y el 0, 1, 2, 3 que va a ir apareciendo es el str de la variable i. La variable i es la que controla las vueltas del ciclo. Entonces por eso sale de esa forma, queda bastante bien. Vamos a suponer que alguien mide 170 centímetros, que hay otra persona que mide 180, que hay una persona que mide 165, una que mide 1,72 m, 10 centímetros, ¿no? Y una que mide 181, ahí están las 5. ¿Qué nos dice? Que la altura media del grupo es de 173,6, que hay 2 personas con alturas mayores a la media y que hay 3 personas con alturas menores a la media. Deberíamos decir aquí menor o igual, que es lo que el enunciado pedía, pero bueno, es una cuestión de retocar el mensaje porque contarlo está contando bien, ¿está? Está todo, Benjamín, esto cuando te descargues el material de la ficha 15, hoy es la 15, ¿no? Sí, descárgatelo, lo descomprimís, tenés la ficha de estudio y tenés 4 programas, que son los 4 programas que analizamos hoy. Y dentro del PDF de la ficha de estudio tenés intercalado el código con las explicaciones, que son más o menos las mismas explicaciones que damos en clase, ¿no? Así que ahí tienen todo para estudiar. Bueno, bien, eso respecto de este problema, el 39. Quería arrancar con un problema sencillo que nos lleve a verificar de nuevo los recorridos, de nuevo las estrategias para cargar un vector, que si lo dimensionamos afuera y si lo pasamos por parámetro, o lo dimensionamos y lo cargamos dentro de la función con append, que si retornarlo o no con return, ese tipo de cosas. ¿Está? Es un buen ejercicio para hablar de eso, y es un buen ejercicio para detenerse un ratito en la función validate, esta que hemos inventado, que nos sirve para validar que un valor devuelto no sea menor que cierto parámetro. A partir de ahora, cuando usemos la función validate, simplemente la vamos a usar, no la vamos a volver a repasar cada vez, pero quería detenerme, aunque sea esta vez, a verla con detalles. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio en particular? Si no tienen duda, podemos pasar al ejercicio siguiente, que es un poco más complejo. Este sirvió como ejercicio sencillo, como para arrancar, ¿no? ¿Pasamos a otro? Pasamos a uno más complejo. Miren el problema 40. El problema 40 dice: desarrollar un programa que permita cargar por teclado 2 arreglos. Este es un problema muy lindo, muy interesante. Dice 2 arreglos de números enteros de n y m componentes. N y m porque son de longitudes distintas. Uno podría tener 10 elementos y el otro 20, por ejemplo. O el primero 20 y el otro 5. No sabemos cuál de los dos es más largo, ni cuál de los dos es más corto. Simplemente son 2 vectores distintos. N y m respectivamente. Y genere y muestre un tercer arreglo, quiere decir que acá vamos a trabajar con 3 vectores, ¿no? Un tercer arreglo que contenga los valores que aparecen repetidos en los 2 arreglos originales. Es decir, el nuevo arreglo debe contener todos los números que, estando en uno de los 2 arreglos originales, están también en el otro. Si un número está 2 o más veces en el mismo arreglo y también figura en el segundo arreglo, solo debe aparecer una vez en el tercer arreglo. Este está interesante. Pongamos acá algunos valores y analicemos lo que habría que hacer. Supongamos que tenemos un primer vector con los valores 2, 5, 3, 2 de nuevo, 7.
Y supongamos que tenemos otro vector con los valores 8, 7, 2, 7, 9. Vamos a poner más para que sea de longitud distinta. 7, 9, 11 y 17. ¿Está? Esos dos vectores. ¿Cuál sería el vector resultante? ¿Qué valores los veo ahí en el chat o si se quieren habilitar el micrófono? Si tenemos esos dos vectores, ¿cuál sería el V3, digamos? ¿Cuál sería el valor resultante? ¿Qué valores tendría que tener el vector que el enunciado está pidiendo? ¿Quién se anima a tirar? ¿2 y 7? Bueno, muy bien. 7 y 2 o 2 y 7, el orden no interesa, está muy bien lo que están diciendo. Claro, porque el 2 está en el primer vector y también en el segundo, tendría que estar. El 7 está en el primer vector y también en el segundo. El 5 está en el primero pero en el segundo no, pasa lo mismo con el 3. El 8 está en el segundo vector, pero no está en el primero. El 9, el 11, el 17, pasa lo mismo. Están en el segundo vector y no están en el primero. Noten que el 2 está dos veces en el primer vector. Sin embargo, en el vector resultante, en el tercero, tiene que figurar una sola vez. Y el 7 está dos veces en el segundo vector. En el vector resultante tiene que figurar una sola vez. ¿Está? Hay que ver cómo resolvemos esto. Como ven, más que un problema de algo, ¿cómo decirle? Más de negocio, más de la vida real, como recién, ¿no? Calcular alturas, promedios, cosas, o parecido a la clase pasada, es más un problema de ingenio, ¿no? Estos son simplemente números y hay que ver cómo nos las ingeniamos para resolver esta cuestión puntualmente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Les tiro una idea. ¿Qué tal si... Un minuto que saco esto, ahí está. ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué opinan de este código que está ahí? Tómense un ratito, léanlo, analicémoslo y díganme qué opinan de esto. ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué tal si nosotros hiciéramos una función que se llama generate? Generate es una función que se encarga de generar un vector, ¿no? Recibe los dos vectores por parámetro, asumamos que V1 y V2 ya están cargados, son los dos vectores que traen los números, los dos que habíamos dibujado primero recién, genera internamente un vector que se llama V3, que inicialmente está vacío, y fíjense qué es lo que termina retornando, dice return V3. Hasta ahí la cosa va bien, es razonable, la función recibe dos vectores cargados, genera un tercer vector vacío, le va agregando elementos con append, y lo va a retornar. Y la lógica que implementa internamente es, recorre el primer vector, recorre el segundo vector, si lo que hay en el primer vector es igual a lo que hay en el segundo vector, lo agrega al tercero. Bueno, ¿qué opinan de esto? A ver, ¿qué me decís? No sé si Iril es tu apellido o Rocco es tu nombre o tu apellido. Bueno, ahí. Faltaría comprobar, bien, muy bien, che. Juan Cruz, ¿qué lo ves? Está clarísimo. Para mí está muy bien lo que dice Rocco. Fíjense qué va a pasar con los elementos repetidos, ¿no? Fíjense qué va a pasar con los elementos repetidos. Acá, esto está muy claro lo que hace y es bastante fácil, pero si un elemento está repetido, lo va a repetir en el vector resultante. La idea, sí, la idea está requete clara de lo que tiene que hacer Juan Cruz. El tema es esto de los elementos repetidos, nos va a complicar un poco la vida, ¿no? Si volviéramos a dibujar un vector como el de recién, ¿qué va a pasar? Cuando encuentre el número 2, si lo encuentra en el segundo vector, lo agrega en el tercero, pero continúa recorriendo, y si lo vuelve a encontrar en el segundo vector, lo vuelve a agregar en el tercero. ¿Tá? ¿Qué estrategias podemos implementar para que eso no pase? Hay que pensarla. ¿Qué me decís, Santiago? Yo buscaría que los for iteren sobre los elementos del vector, no sobre la longitud. Bueno, es una buena idea, Santiago. Podríamos usar la versión del ciclo for más abreviada, que está más automatizada y está bastante piola. Con eso ahorraríamos, el código nos quedaría un poquito más fácil, pero seguiríamos con el problema de los repetidos. Santiago, si yo lo hiciera así, vamos a plantearlo, porque está muy interesante lo que voy a decir. Si yo lo hiciera así, fíjense, con la versión más resumida del ciclo for, yo en vez de usar la longitud podría decir for elem1, por ejemplo, primer elemento, in el primer vector. Eso recorre sobre el primer vector. Después podría decir for adentro elem2 in el segundo vector.
eso va sacando los elementos del segundo vector. Y podría también, dentro de ese ciclo for, decir, if elem1 igual a elem2, quiere decir que encontré dos elementos iguales. Si me dice que sí, lo agrego en el tercer vector, v3.append, y le paso por parámetro elem1 o 2, es lo mismo porque son iguales. ¿Está? Wow, se me destabuló. Bueno, imagínenselo tabulado, chicos, porque cuando confirmo el texto no guarda las tabulaciones. Bueno, destabulado, porque cuando grabé se destabuló, podría ser eso, pero eso, que está muy bueno, Santiago simplifica el código, pero no garantiza que en el tercer vector no aparezcan elementos repetidos. Esto, en el tercer vector, van a seguir apareciendo elementos repetidos. Si bien estos ciclos son bastante más piolas, ¿no?, que estos otros, ahí coincido totalmente con vos, está bueno usarlos, está re bueno usarlos, sobre todo en este caso que hay que recorrer todo el vector de punta a punta. Es el caso ideal para usar este tipo de recorridos, pero no resolvemos el problema de la repetición, porque hecho de este modo, cuando encuentre el 2 en el primer vector y lo encuentre en el segundo, lo va a agregar, y cuando lo vuelva a encontrar, lo va a volver a agregar. Entonces estamos, si bien hemos hecho un código mejor, más simplificado, más claro, estamos en la misma problemática de la repetición. Si haces un if elem in v3 continue, bueno, está buena Juan Cruz, es buena esa, o algo así, claro, algo así estaría bueno. Lo que pasa es que el continue llevaría a volver a la cabecera del ciclo, pero vuelve a la cabecera del ciclo for más interno. No sé si realmente nos serviría volver a la cabecera del ciclo for más interno, porque si yo estoy parado en el ciclo externo, lo ideal sería que el ciclo interno no siga dando vueltas, si yo ya sé que está. Es un tema, ¿no? Pero puede ser una idea interesante, ¿no? Puede ser una idea interesante. No me acuerdo cómo era la función para pasar y que no siga. Bueno, no, ahí cuidado, Nahuel. Pass indica no que el ciclo no siga. Pass significa no hacer nada. Serviría para dejar un ciclo vacío. Continue serviría para que esa vuelta pase de largo y vuelva, pero volvería a la cabecera del ciclo inmediato. Y break serviría para que el ciclo termine. Ahí tendríamos que analizar qué hacer, ¿no? Si cortar el ciclo interno o si decirle anda a la vuelta siguiente. Quien va eligiendo el número a comparar es el ciclo externo. Con lo cual, seguir enredado en el ciclo interno, en principio no tendría mucho sentido, ¿no? En principio no tendría mucho sentido. Bueno, son todas buenas ideas y está bueno que vayamos tirando apreciaciones o ideas de cosas que podríamos hacer. Bueno, vamos a analizarlo con un poquito más de detalle y a ver cómo resolvemos esto. Porque no solamente tenemos que pensar en hacerlo, cómo lo hacemos, sino que tenemos que pensar en recorrer la menor cantidad de veces posible, porque si cada vez que vamos a insertar un número hacemos montones de recorridos y los vectores son grandes, aquí ya estamos trabajando con 3 vectores y estamos recorriendo los 3, bueno, nuestro programa puede llegar a ser bastante lento también, ¿no? Y esto de mezclar vectores se puede llegar a transformar en algo que tenga un tiempo de respuesta bastante malo. Vamos a empezar a investigarlo, a plantearlo un poco, a ver de qué manera lo podríamos hacer, y que sea a su vez de una forma dentro de lo que se puede, más o menos optimizada, ¿no? En principio la idea que estamos teniendo es pararnos en un vector, tomar un elemento de ese vector y comparar con todos los siguientes, hasta que lo encontramos. Por ejemplo, si este es el primer vector V1 y este es el segundo vector V2, yo podría decir, me paro en el primer casillero, que es un 4, eso es lo que haría el primer ciclo, el ciclo externo, y el ciclo interno, ya sea que lo hagamos con un modo del for o con otro, el ciclo interno me llevaría a compararlo con todos los demás. Entonces yo podría decir, el 4, ¿está acá? No. En el sub 0 no, porque hay un 7. ¿Está acá? No, porque hay un 5. ¿Está en el casillero 2? Sí, un 4. Ahí es donde el if del igual de recién me daría verdadero. ¿Por qué teníamos 2 ciclos, uno dentro del otro? Porque el ciclo externo recorre el primer vector, tomo el 4. Y el ciclo interno
recorre el segundo vector, toma el 4 y lo compara contra todos. Cuando el ciclo externo dé una vuelta, va a tomar el 7, y el ciclo interno, parado en el 7, va a usar como si el 7 fuera un pivot, ¿tá? Y lo va a comparar contra todos. Después va a hacer lo mismo con el 2, y así con los demás. Por eso tenemos dos ciclos, uno dentro del otro. El ciclo externo va tomando de a uno los elementos del primer vector, y el ciclo interno va recorriendo el segundo vector. Ok. Fíjense, de la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta es que una vez que lo encontró al 4, decide agregarlo en el tercer vector, porque lo encontró repetido, estaba parado en un 4 en el primer vector y recorriendo sobre el segundo lo encontró, lo agrega en el tercero, y a partir de ahí no tiene ningún sentido seguir recorriendo el segundo vector. Yo ya lo agregué. ¿Por qué no tiene sentido seguir recorriendo? Porque si en adelante no está, no lo voy a agregar, y si en adelante sí está, tampoco lo voy a agregar porque no lo quiero repetir. Entonces, de lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que nos conviene cortar el recorrido del segundo vector inmediatamente hayamos encontrado el elemento. Si lo encontramos, lo agregamos y nos vamos. Y eso optimiza muchísimo la comparación, porque de lo contrario tendríamos que seguir comparando y comparando y comparando, si yo ya sé que ya de nuevo no lo voy a agregar. Entonces la primera cosa interesante es cortar el segundo recorrido inmediatamente, ni bien encontremos el elemento y decidamos agregarlo en el tercer vector. La instrucción para cortarlo es break. ¿Ah? Break. Break cortaría el ciclo interno. Recuerden que si uno tiene un ciclo dentro del otro, el break corta el ciclo al cual pertenece, ¿no? Si yo le pongo break al ciclo interno, corta el ciclo interno. El ciclo externo da una vuelta más y se vuelve a meter. El break no afecta a los dos. Cada ciclo debería tener el suyo, si quisiéramos cortar los dos. Un break puesto en el ciclo interno cortaría el ciclo interno. Eso nos permitiría, agregamos el 4, pero si tengo... Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, buena pregunta, Felipe, buena observación, ahí va. Eso no soluciona todo, está muy bien lo que vos estás observando. Está muy bien lo que estás observando. Ahora nos vamos a chocar con eso. Si está repetido en el primer vector, aquí tenemos problemas, ¿no? Bueno, ahí justamente ahí vamos con eso. Si el 4 apareciera aquí más adelante muchas veces, este break, como corta acá, evita que lo repitamos. Corta el ciclo, pasamos al 7, empezamos a comparar, como aquí lo encontramos, decidimos agregarlo, break, para que corte este ciclo, pasamos a un 2, lo buscamos, aquí lo encontramos, lo agregamos, pasamos a un 8, lo buscamos y no está, entonces no lo agregamos. Miren lo que va a pasar acá si esta lógica la dejamos así, tal cual, que tiene que ver con lo que observas vos, Felipe. Ahora, cuando está repetido en el primer vector, si acá vuelve a haber un 4, si implemento esta lógica, lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque voy a decir, ¿es este? No. ¿Es este? No. ¿Es este? Sí, agrégalo. Pero yo ya lo agregué antes. Break. Sí, el break sirve para que no lo repita si vuelve a estar en el segundo vector, pero si vuelve a estar en el primero, me lo repite. ¿Está? Así que si bien esta lógica es mejor que la que planteábamos recién, todavía le falta algo, tal cual observas vos, Felipe, ahí. Estrategias para resolver esto de la no repetición en el primer vector hay muchas. Una podría ser recorrer el primer vector y quitarle elementos repetidos, obtener un segundo vector donde no haya elementos repetidos y comparar con el segundo, pero quitar elementos repetidos es una lógica compleja que lleva muchos recorridos. Hay una estrategia que está muy buena, muy buena, que se basa en lo siguiente. De los dos, siempre el vector más chico va a ser el tercero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el tercero tiene la intersección de los conjuntos. Entonces, en el peor caso, si los dos conjuntos son exactamente iguales, la intersección es igual. Si el primer vector tiene los números 1, 2, 3, y el segundo vector tiene los números 1, 2, 3, el tercero también va a tener los números 1, 2, 3. En el peor caso, va a ser igual de largo el tercer vector. Pero en la gran mayoría de los casos, como el tercer vector tiene nada más que la intersección, es decir, nada más que los elementos comunes, y encima sin repetirse, en la gran mayoría de los casos, el tercer vector va a ser más chico. ¿Se entiende esto, no? Fíjense en el dibujo, el primer vector tiene un montón de números, el segundo también, el tercero es más chiquito, porque tiene nada más que los números en común. Entonces, hacer búsquedas en el tercer vector
va a ser siempre más rápido que hacer búsquedas en los otros. ¿Está? ¿Por qué más chiquito? Entonces el ciclo que hace una búsqueda en el tercer vector da menos vueltas, porque el vector es más pequeño. Además, ese vector inicialmente está vacío y va creciendo de a poco. Quiere decir que las primeras búsquedas son todavía más rápidas, porque ese vector tiene muy pocos elementos. Entonces la estrategia que está buena para resolver esto, que es la que en definitiva les quería mostrar, parte de buscar primero en el tercer vector. Es el más rápido en el que podemos buscar, porque es el más chiquito de todos. Incluso puede hasta estar vacío, con lo cual la búsqueda no da ninguna vuelta. Buscar primero en el tercer vector. Si en el tercer vector no está, recién ahí vale la pena buscar en el segundo. Si lo encontramos, lo agregamos y cortamos con break. Entonces, fíjense lo que pasaría. Fíjense lo que pasaría. Primera vez, con un 4. Buscamos en el tercer vector. Como el tercer vector está inicialmente vacío, vamos a buscar el 4, no lo vamos a encontrar. Es decir, perfecto, no está. Recién ahí nos ponemos a buscar el 4 en el segundo vector. ¿Este es un 4? No. ¿El siguiente elemento es un 4? No. ¿El siguiente elemento es un 4? Sí, lo agregamos. Esa es la lógica. Break, cortamos justo acá, después de agregar el 4. Con lo cual, si hubiese más 4 adelante de ese 4, no los repetiríamos, porque el break cortaría ese ciclo. Ok, pasamos al 7. ¿Cuál sería la estrategia? Primero buscar en el tercer vector. Hasta ahí no estaba. El 7 está en el tercer vector, hasta ahí no. Ok, como no está, vale la pena buscarlo en el segundo. ¿Es este elemento? Sí. Como nos dice que sí, lo agregamos. Con break cortamos el ciclo, con lo cual, si el 7 se repitiera en adelante, no lo repetiríamos en el tercer vector. Lo mismo haríamos con el 2. ¿Tá? Fíjense qué pasa cuando vuelve a aparecer un 4. Cuando vuelve a aparecer un 4 en el primer vector, que es el problema que teníamos recién. Lo buscamos en el tercero y lo encontramos. Listo, afuera. Chao, ese ya está. Pasamos al elemento siguiente. Hay que buscar una lógica que nos permita en Python hacer esto. Si lo hago así, no solamente que me cuido de no repetir el 4 cuando esté 2 veces en el primer vector, sino que además me ahorro el recorrido del segundo, que eventualmente puede ser un vector largo. ¿Ah? Me ahorro el recorrido del segundo. ¿Se entiende eso, no? Y el vector 3 siempre es más chiquito que el vector 2 o el 1. En el peor caso será igual. Entonces es más óptimo, más rápido recorrer el vector 3 que recorrer los otros. Esta técnica, esta estrategia se basa en recorrer primero el tercer vector, y si el elemento que estamos queriendo agregar no está en el tercer vector, recién ahí iniciar el mecanismo de la búsqueda. Con eso yo ya sé que estoy seguro que no lo voy a repetir, por la sencilla razón de que no estaba. Si no lo encuentro, no lo agrego, se acabó. Y si lo encuentro, lo agrego y corto inmediatamente con break, para no correr el riesgo de agregarlo repetido. Esa es la estrategia. Vamos a ver cómo se resuelve esto en Python. Está lindo programarlo en Python y ver, bueno, qué forma le damos, ¿no? ¿Qué forma le damos a esto? Bien. Para programarlo en Python, he traído aquí este ejemplo. Voy a ampliar un poquito el tipo de letra para que lo vean bien. Bueno, como siempre, el condicional que pregunta si estoy queriendo ejecutar esto o si estoy en presencia de un import. Si yo le di run a propósito, el condicional de verdadero llama a la función test. La función test es mi programa principal, que es esto que está acá. Y bueno, lo que hacemos es dimensionar un vector con la función validate, lo cargamos lleno de ceros, y llamamos a la función read para que lo lea. La función read, si la buscamos, es esta de acá, recibe el vector como parámetro. No lo voy a repetir a cada rato, pero valen las mismas críticas y eventualmente observaciones respecto de las longitudes de los nombres de las variables, ¿no? Aquí n, b corta, son nombres muy cortitos. Lo que pasa es que cuando ponemos esto en la ficha de estudio y escribimos instrucciones como esta, si a las variables le damos nombres largos, no nos entra en los PDF, se corre el código para abajo. Nosotros tenemos que tratar de acomodar esto para que se vea bien. Pero siempre cuando estén programando en serio, no olviden usar nombres de variables más representativos, ¿no? Bueno, de todos modos, esto recibe el vector, esta función read, carga ahora los datos del arreglo, se mete en un ciclo for que nos va pidiendo, convirtiendo a entero los datos del vector y lo carga
en el vector que hemos pasado por parámetro. Noten que no tiene return la función, y la explicación es la misma de hace un ratito. No tiene return porque el vector pasado así por parámetro es un parámetro de entrada-salida. Noten la reutilización de la función. Yo aquí pedí n con la función validate, dimensioné el primer vector y lo cargué. Y fíjense lo que hago después. Pido otro tamaño, que es m, redimensiono el segundo vector, V2 es igual a m por, y entre corchetes un 0, me genera un vector de tamaño m, lleno de ceros, y fíjense, vuelvo a llamar la función read, es la misma función de recién, ¿no? Solo que ahora le paso V2 por parámetro, con lo cual los datos que cargue esta función van a volver cargados sobre el vector V2. ¿Ah? Entonces fíjense qué lindo ahí la reutilización, al no usar variables globales, al no depender de afuera, al no tener ninguna dependencia externa, yo hago una sola función para cargar un vector y después la puedo usar todas las veces que quiera. En este caso, la uso una vez para cargar el primer vector y la vuelvo a usar para cargar el segundo vector. ¿Ah? Bueno, este print muestra un vector, muestra el otro, y fíjense, aquí ocurre la magia. A la función le hemos llamado generate, generate, esto genera el tercer vector. ¿Qué datos le damos como parámetro de entrada a esta función generate? El primer vector y el segundo. Y a cambio de haberle dado como datos de entrada los dos vectores, esta función nos devuelve el tercero, que es el que queremos como resultado, y este print lo agarra y lo muestra. Quiere decir que la lógica compleja, la que veíamos recién, todo esto, ocurre dentro de la función generate, generate. Vamos a verla. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Se entiende cómo te echa la carga? La verdad es si quieren repasar algo respecto de cómo hicimos la carga o respecto de alguna de las otras estrategias, este es el momento, porque después la función generate tiene lo suyo, ¿no? Noten que es un poquito más largo. Bueno, lo interesante es que esta función generate entramos con los dos vectores y vamos a obtener un tercero. El V1 es el primer vector, el V2 es el segundo. Fíjense lo que la función hace, declara V3 como un vector vacío, pero por aquí adentro, ya vamos a ver bien cómo, en algún lugar le hace unos append, quiere decir que ese vector va a crecer, y lo que quiero que noten es, noten que la función termina diciendo return V3, así que V3 es el vector resultante, el que contiene la intersección, ¿no? Los elementos comunes sin repetir. Así que bueno, arranca declarándolo como un vector vacío, un conjunto vacío, y termina devolviendo eso. Si no encuentra ningún elemento en común, porque los dos vectores V1 y V2 no tienen nada en común, ¿qué va a devolver? Un conjunto vacío, así que va a estar bien en ese caso. Veamos cuál es la lógica que sigue para poder cumplir con este objetivo. Primero recorre el primer vector, for i in range len de V1. Primero recorre el primer vector. Declara una variable booleana exist. Este exist es una bandera en definitiva. ¿Tá? Declara una bandera exist que vale falso. Y fíjense lo que hace, lo que les decía hace un ratito, recorre el tercer vector. Fíjense que lo primero que hace no es recorrer el segundo vector como planeábamos inicialmente, sino que se ocupa de recorrer el tercer vector. Se ocupa de recorrer el tercer vector, porque eventualmente es más corto, y además sirve para saber si el elemento no está. ¿Y qué va haciendo? Lo que hace es, con cada elemento for k in range len de V3, con cada elemento pregunta si V3 en el lugar k es igual a V1 en el lugar i. V1 en el lugar i es el elemento pivot, el elemento sobre el cual estamos parados y queremos decidir si lo agregamos o no. En V3 encuentra cada uno de los elementos que ya agregamos y está preguntando si V3 en ese lugar es igual al que queremos agregar. Si lo encuentra, si este condicional da true, pone exist en true, prende la bandera y este break corta el ciclo. ¿Por qué está bueno usar break ahí, pese a que son instrucciones que muchas veces hemos dicho, cuidado cómo lo usamos? Bueno, en este caso está bueno por una cuestión de optimización. Impide que este ciclo siga dando vueltas cuando yo ya lo encontré al elemento. Si ya lo encontré, no lo tengo que agregar. Eso es lo que me está avisando la bandera. Si este ciclo termina con la bandera valiendo true, me está indicando, che, este elemento ya está, no lo agregues. Entonces, fíjense lo que ocurre después. Cuando este for, que recorría el tercer vector, el más chiquito, termina, vamos a preguntar
si not exist. Preguntar si not exist, se lo pongo acá como un comentario, es lo mismo preguntar if exist igual a false. Es lo mismo, es igual a hacer una comparación que la otra. If not exist es lo mismo que decir if exist igual a false. Si es falso, quiere decir que no estaba. Eso en definitiva es lo que estamos preguntando. Si no estaba, bueno, si no estaba, buscarlo en el segundo, a ver si está repetido. Y ahí entramos a la lógica más elemental, a la que planteábamos primero, ¿no? ¿Qué hace? Recorre el segundo vector, for hot in range length de V2, fíjense que ahora está recorriendo el segundo vector, y pregunta si el elemento pivot, el que estamos queriendo decidir si agregarlo o no, es igual a un elemento del segundo vector. Si le dice que sí, lo encontró repetido. Es uno de los que tendríamos que agregar. V3.append, con eso mismo, con el elemento pivot, break. De nuevo el break aquí cortaría este ciclo. El break puesto aquí cortaría este ciclo. Y si bien muchas veces hemos insistido en que no hay que usar indiscriminadamente este tipo de funciones, este tipo de instrucciones, porque son confusas, porque generan muchos problemas, también hemos dicho que hay situaciones en las que está muy bien usarlas. Y esta es una. Por una cuestión de optimización y para que no lo vaya a repetir. Por una cuestión de optimización porque evita, ya habiéndolo agregado, evita que este ciclo permanezca dando vueltas, cuando en realidad ya no me interesa que dé vueltas. Y por una cuestión de evitar que lo repita, porque si yo no lo corto y en V2 vuelve a aparecer el mismo número, lo voy a agregar, que es lo que estudiábamos hace un ratito. Por eso este break es importante, ¿está? Por ambas razones. Bueno, cuando este ciclo termina, independientemente de que lo haya agregado o no, ¿qué va a pasar? Todo el ciclo grande, el ciclo externo, va a dar una vuelta, y al dar una vuelta va a elegir un segundo elemento del primer ciclo, un segundo elemento pivot, y va a comenzar a buscarlo en el tercer vector. Si lo encuentra, pone exist en true y corta, y entonces este condicional nos va a dar falso, y ni siquiera lo va a buscar en el segundo. Si no lo encuentra, dice, bueno, este en el vector resultante no está. Este condicional da verdadero y se toma el trabajo de buscar en el segundo vector para ver si conviene agregarlo o no. ¿Se entiende la lógica? Noten que es una lógica interesante, resuelta con un planteo. Lo voy a achicar al código, esperemos que se vea porque quiero que noten los tres ciclos. Vean que es una estrategia de resolución interesante, un poco distinta a lo que por ahí uno intuitivamente tiende a plantear. Ahí se ve todo el código completo. Un poco diferente a lo que intuitivamente uno tiende a plantear, porque arranca buscando en el vector resultante, y además desde el punto de vista de la programación tiene su complejidad. Noten que hemos terminado escribiendo 3 ciclos for, 2 de ellos están dentro del primero, 2 de ellos tienen break, y encima uno está dentro de un condicional. O sea, acá quedó, creo que en esa pequeña porción de código están encerradas todas las cosas que hemos visto desde comienzo de clase hasta hoy. Linda forma de despedirse antes de las vacaciones, ¿no? Una sola función que tiene muy poca línea de código, pero con una complejidad donde prácticamente está todo puesto ahí, ¿no? Prácticamente todas las estructuras de control y más un vector están allí dando vuelta todas juntas. Quiero que noten también que los 3 ciclos for son implementados mediante un subíndice. Esto podría haberse resuelto, como decían recién, no me acuerdo si era Santiago o algún otro compañero, con los ciclos for más automatizados, ¿no? Y entonces no emplear estos con subíndices. Yo ahí en el primer ciclo for, voy a poner como comentario acá, en este ciclo for, yo en vez de haberlo hecho así con un subíndice, podría haber dicho for lem1, por ejemplo, primer elemento, in v1, 2 puntitos. Y entonces ahora, cada vez que quiera comparar, en vez de tener que decir v1 sub i, directamente diría lem1, ¿tá? El primer elemento. Y lo mismo podría haber hecho en el segundo ciclo, y lo mismo podría haber hecho en el tercer ciclo. ¿Se entiende esto? ¿Quieren que lo revisemos muy rápidamente a este código en nuestro querido Python Tutor que usamos siempre como para ver cómo es la problemática esta en vivo y en directo, de ver qué elemento está comparando y ver cómo compara con el tercer ciclo y demás? Lo hacemos, es un ratito. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Quieren saber algo?
voy a copiar todo esto y lo voy a meter dentro de Python Tutor, así le pegamos una mirada. Está bueno analizar este tipo de código en Python Tutor porque se vuelve más complejo, ¿no? Se vuelve bastante más complejo. En un segundo que dejo de compartir para poder abrir el navegador, porque tengo que minimizar todo lo que tengo acá para encontrar mi navegador. Tendría que haberlo dejado abierto antes, siempre me olvido cuando vamos a usar Python Tutor. Había pensado usarlo y no dejé abierto la interfaz, ¿no? Ahí está. Ya les comparto pantalla de nuevo. No me deja. A ver. Ahora sí, compartir. Comparto pantalla. Ahí va. Creo que están viendo ahí, ¿no? Mi Python Tutor. Creo que sí. Confírmenme, porfa. Creo que sí. Yo le voy a decir que edite este código, que es un código viejo. Bueno, bárbaro, es un código viejo que nos quedó de otros experimentos que supimos hacer. Y le voy a pegar todo este código acá, que es nuestro ejemplo de recién. Van a ver cómo arranca por la función test y todo lo otro. Y todo lo otro. Cómo define las demás funciones y nos vamos a detener en esta, que es la que hace la magia. Vamos a hacerlo andar. Visualizar ejecución. Ahí va, fíjense. Arranca por la primera función. Yo le voy a dar next. Tener que achicar un poquito. ¿No? Disculpen si no se ve bien, pero si no es tan largo este código que no alcanzamos a ver todo. Ahí está para la primera función. Le voy a dar ahí, al botón next. La registró a la función, dice, bueno, hay una función que se llama validate, que hace esto. Registra la función read, dice, bueno, hay una función que se llama read, que hace esto. Registra la función generate, dice, bueno, ok, hay una función, fíjense la gráfica de la derecha, hay una función que se llama generate, que hace esto. Registra la función test, dice, bueno, hay una función que se llama test, que hace esto. El condicional le da verdadero, porque yo no hice un import de este módulo, si no le hubiera dado falso. Le da verdadero porque yo lo estoy ejecutando a propósito, y entonces llama a la función test. Cuando llama a la función test, se abre una zona de memoria para sus variables, y aquí es donde empieza esto a trabajar. Un print con un cartelito, arriba, si nos movemos para arriba van a empezar a ver los resultados de los prints, son estos de acá, un print con un cartelito. Creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? No. Bueno, pero ahí va a salir un print con un cartelito. Llamamos a la función validate, y acá es donde ocurre esta validación que yo les decía. Fíjense que la variable inf, en validate, la variable inf vale 0, que es el parámetro que pasamos, ¿no? Cargamos un valor, ahí es donde viene la lectura. Supongamos que queremos que, acá, supongamos que queremos que el primer vector sea de tamaño 4, submit. Ahí lo mando, fíjense que t vale 4, y entonces, como t vale 4, cuando yo le dé next, lo va a comparar con inf, y como es mayor, me va a dejar pasar, y me va a devolver un 4. Ahí me está avisando, la función validate retorna en este caso un 4, return. Listo. Fíjense qué pasó. En test, n vale 4. Y ahora fíjense cómo crea el vector, ¿no? Como una tira de 4 ceros. Next. Ahí lo creó. Fíjense, v1 es este vector que tiene una tirita de 4 ceros, numerado del 0 al 3. Ok. Y vamos a la función read. Acá es donde está el paso del vector por parámetro que yo les decía. Fíjense que en la función read, el vector se llama v corta, pero no apunta a otro vector. Es una variable local, pero apunta a la misma zona de memoria que apuntaba antes v1. Quiere decir que cualquier cambio que yo haga en v, se va a hacer también sobre v1. Lo estudiamos en las clases pasadas a esto, y es un fenómeno bastante interesante, y eso es lo que permite que los vectores entren como parámetros de entrada-salida. Bueno, next toma la longitud en n, ahí se da cuenta que son 4, fíjense que no recorrió ni nada, usa un mecanismo interno para tomar la longitud, que es lo que charlamos hace un ratito, un cartelito que dice cargue los datos, bla, 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 y aquí es donde empieza la carga del vector. Aquí me está esperando. Bueno, pongamos algunos valores, pongamos un 2, cada vez que me redimensiona esto me mete en problemas, ahí, pongamos un 4, ok. Repitamos el 2 a propósito, para ver qué pasa cuando ocurre este problema. Y pongamos otro número, por ejemplo un 7. Submit. Listo.
Ahí va a terminar la carga, ahí debería terminar la carga, porque noten cómo el vector se fue llenando, esa era la última vuelta. Si yo le doy next, me avisa que la función va a terminar retornando none, lo que charlábamos hace un ratito. Noten cómo cuando una función no tiene return en Python, en realidad termina retornando none, pero no hay drama porque yo no capturo ese valor retornando en ninguna variable aquí, y mi vector v1 quedó modificado. Ese print va a mostrar el vector, si lo vemos acá, ese print muestra el vector v1 y nos dice que tiene estos valores. Ok. Vamos a continuar con la ejecución. Next. ¿Qué hace ahora? Llama a validate para cargar m. Esta la vamos a pasar más o menos rápido porque ya lo vimos recién. Está aquí recibiéndola por parámetro. Ahí me pide un valor. Vamos a suponer que el segundo vector es más cortito, tiene 3 elementos. Por ejemplo, submit. Da la vuelta el ciclo. Ahí nos avisa que la función validate va a terminar devolviendo un 3. Así lo hace, termina, y entonces fíjense, en la función test apareció m, que vale 3. ¿Qué hace ahora esta instrucción? Nótenlo. Ahí crea, inventa un vector que se llama v2, que ahora tiene 3 ceros, numerados como 0, 1 y 2. ¿Tá? Inventa un vector diferente, es otro vector. Bien, y ahora llamamos a la función read para que cargue el segundo vector. Y acá nos vamos a meter en tomar la longitud. De nuevo pasa lo mismo, noten que ahora v corta apunta a este espacio de memoria. Por eso, aunque la función read es la misma de recién, nos carga en realidad otro vector. Recién v corta apuntaba a este espacio de memoria y terminamos cargando esta lista. Y ahora que le hemos llamado, pasándole v2 por parámetro, apunta a este espacio de memoria. Y entonces, aunque la función sea la misma, cualquier cambio que haga lo va a hacer sobre este segundo vector. Ok, next. Sale un cartelito y este ciclo for empieza a pedir los valores. Pongamos un valor que sea piola como para probar. Por ejemplo, el 2. Submit. Un minuto que se me desaparecieron los botones. Ahí está. Noten que cargó el primer elemento. Nos está pidiendo el segundo. Se me ocurre que puede estar piola acá. Poner, por ejemplo, un 4. Submit. Y para complicarla, pongamos de nuevo un 2, que es el elemento que eventualmente, a ver si podríamos llegar a repetir, ¿no? A repetir muchas veces incluso. Submit. Fíjense que el 2 está repetido 2 veces en ambos vectores, ¿no? Así que tenemos ahí una situación bien complicada como para analizar. Next, avisa que la función va a terminar devolviendo un none y va al programa principal. Noten ahora cómo ha quedado la función test. La función test, n vale 4 y este es su vector, m vale 3 y este es el correspondiente vector. Ok. Hasta ahí la carga. Y ahora cuando como de esto, ahí, cuando yo diga next, va a ejecutar la función generate. El generate le va a pasar v1, v2 y va a tener que generar el vector 3. Esta sí tiene return. Noten cómo la llamada es bien diferente, ¿no? Next. Fíjense qué va a pasar. Aparece la función generate, y generate tiene un v1 que apunta a este vector, al primer vector, y una variable v2 que apunta al segundo vector. ¿Ah? Entonces ahora se hizo de los dos vectores. Y cuando diga next, fíjense que aparece un vector que inicialmente está vacío. Empty list significa una lista vacía. Pero bueno, este es el que vamos a ir haciendo crecer con Ampel. De momento es una lista, pero no tiene elementos, está vacía, un empty list. Bien, ciclo for, ¿qué hace este ciclo for? Recorre el primer vector, next, la variable i vale inicialmente 0, la variable exist va a valer inicialmente false, y fíjense acá que dice, for k in range len de v3. Pero ¿qué va a pasar? Como v3 es un empty list, el length da 0. Y como da 0, este ciclo for no da ninguna vuelta. Nótenlo, cuando yo le dé next, ese ciclo for salió gratis. No dio ninguna vuelta, porque yo le pedí que recorra un vector que no tiene elementos.
Entonces dice for k in range len de B3. ¿Cuánto es el len? 0. Pase, listo. Noten qué rápido se dio cuenta de que el 2 no está. Eso es lo que está haciendo. Noten que la i vale 0. Si la i vale 0, significa que cada vez que digamos B1 sub i, es porque estamos usando como pivot el número 2. ¿Qué va a hacer ahora? Si existe es igual a falso, que es lo que ocurre, es igual a falso, se mete en un segundo ciclo, que intenta recorrer el segundo vector. Y ahí es donde va a empezar a comparar. Fíjense, ahora tenemos la j que vale 0. Y compara, b sub i es igual a b sub j, b1 sub i, perdón, es igual a b2 sub j, b1 sub i vale 2, b2 sub j también. Entonces ese condicional le va a dar verdadero. Fíjense, se metió, porque el condicional dio verdadero, y en la línea 34 hace el append. Noten cómo va a crecer ahora el empty list. Ahí le agrego el primer elemento y vale 2, dejó de ser una lista vacía. Y fíjense ahora este break. J está valiendo 0. Si yo le dejo dar la vuelta, pasaría a valer 1. Lo compararía contra el 4. Y si le dejo dar la vuelta, pasaría a valer 2. Lo volvería a comparar con el 2 y lo repetiría. Pero el break lo corta. Next, break. Cortó. Cortó el ciclo. Y como cortó este ciclo, cae hacia abajo, se da cuenta que termina el ciclo externo y vuelve a dar una vuelta en el ciclo externo, en el ciclo más grande de todos. Entonces ahora dice next. Fíjense que la i quedó valiendo 1, b1 sub i es un 4, ¿no? b1 sub i es un 4. Entonces dice siguiente, se mete en este ciclo, que ahora sí tiene elementos, y ahora entonces sí va a recorrer el vector resultante, y va a preguntar si k, si b3 sub k es igual a b1 sub i. ¿Qué sería b3 sub k? El vector 3 en el índice k. Fíjense, inicialmente k vale 0, quiere decir que acá, cuando yo esté diciendo b3 sub k, estoy diciendo b3 sub 0, que en nuestro caso vale 2. b3 sub 0, aquí está el dibujito, vale 2. Y cuando aquí esté diciendo es igual a b1 sub i, b1 es esto, y vale 1, estamos hablando de un 4. Aquí este condicional va a dar falso, fíjense, porque está comparando un 2. ¿Es igual a un 4? No, falso. Intenta pasar al elemento siguiente y se le acaba el ciclo for, porque ese vector tenía un solo elemento. Llegó al final. Llegó al final buscando un 4 y no lo encontró. La variable exist, noten que acá está, vale falso. Como exist vale falso, va a buscar el 4 en el segundo vector y si lo encuentra lo va a agregar. Bueno, ahí lo está buscando. Fíjense, cuando j vale 0, le da falso porque es un 2, incrementa j, ahora j vale 1, le da verdadero. ¿Por qué le da verdadero? Porque b2 sub j es precisamente un 4. Como lo encontró repetido, lo va a agregar. Este b3.append agrega el 4 al vector resultante. Ahí es donde el vector resultante empieza a crecer. Ese break corta, porque entonces optimiza, ¿para qué va a seguir recorriendo? Pero además, está bueno que corte, porque si el 4 estuviera repetido, lo agregaría de manera repetida el conjunto. Entonces, next, cortó el ciclo, y al cortar, cae hacia abajo, se da cuenta que el ciclo externo termina, porque no tiene más instrucciones, y vuelve. Ahora ahí, toma el valor 2. Es importante este caso, voy a cerrar el chat porque me tapa, un minuto, ahí está. Es importante este caso porque en este lugar tenemos un 2 que está repetido. Bueno, fíjense qué va a ocurrir en ese caso. Exist igual a false, comienza a recorrer el vector resultante, ahora k vale 0, y va a comparar b3 sub k, que es esto, un 2, contra b1 sub i, ¿qué es esto? También un 2. Fíjense qué hace. Cuando los compara, el condicional le da verdadero. Ese verdadero le está avisando que el 2 sobre el cual está parado, el 2 sobre el cual está parado, que es el elemento pivot, ya está en el vector resultante. Entonces le da verdadero y ¿qué hace? La variable exist, que vale falso, la pone en true, y este break corta el ciclo. Al cortar el ciclo, inmediatamente cancela la búsqueda en el tercer vector
Y acá pregunta, si exist es igual a falso, lo va a intentar agregar, pero le va a dar que no, que exist es true. Entonces este ciclo va a pasar, este condicional va a pasar de largo, y el ciclo externo va a dar una vuelta, sin ni siquiera llegar a recorrer en el segundo vector, que eventualmente podría ser un vector muy largo. Fíjense lo que pasó, se fue para arriba, directamente. Porque el condicional le dio falso, y porque no hay más instrucciones dentro del ciclo, entonces vuelve a la cabecera del ciclo externo y elige otro pivot. Elige el 7. Bueno, ¿qué va a pasar acá con el 7? Lo vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Qué pasa con el 7? Lo busca en el vector resultante, da una vuelta, no lo encuentra, da otra vuelta, no lo encuentra, y se le acaba, quiere decir que no está. Exist le da falso, así que no existe, lo va a empezar a buscar en el segundo vector, lo busca en el primer casillero, dice que no es ese, porque es un 2, ahí estaba comparando 7 igual a 2, no. Después compara 7 igual a 4, no. Después compara de nuevo 7 igual a 2, no, y se le termina el recorrido. Fíjense que en ese caso no se chocó con ninguno de los breaks, pero los recorridos terminaron naturalmente porque buscó el 7 en todo esto, en el vector resultante no lo encontró, y después buscó el 7 en el segundo vector y tampoco lo encontró, entonces no lo agregó. Así de simple. Y ahora el ciclo for, como era el último elemento del vector 1, del primer vector, va a terminar, fíjense, termina, y la función, cuando yo le dé next, ahí nos avisa que la función termina retornando esto. Así es una función cuando retorna un vector. Dice, che, la función termina retornando una referencia a este espacio de memoria. Cuando le demos next, la función test recibe esto en una variable que se llama v3. Fíjense cómo cuando yo le dé next, va a desaparecer todo este espacio de memoria, pero va a aparecer acá la variable v3, que es de la función test, referenciando a esta zona de memoria. Next, ahí está. Desapareció la zona de memoria anterior y apareció v3 dentro de la función test. Y vale 2,4, justo lo que queríamos. Bueno, y acá un print, como para que veamos cómo queda. Fíjense, aquí están los valores presentes en ambos arreglos son 2,4. Bueno, ahí terminó el asunto y quedó bastante bien, ¿no? Esto avisa aquí que la función test va a terminar retornando null, porque no tiene return, y ese era todo el programa. Ahí terminó. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Es una lógica particularmente interesante, ¿no? Por la forma en la que tiene de hacer los recorridos y por cómo va optimizando el recorrido con cada vuelta. Por cómo va optimizando el recorrido con cada vuelta. Era un ejemplo que les quería mostrar con mucho detalle. Pienso yo que es un ejemplo ideal para la última clase antes de las vacaciones, porque nos plantea una solución bastante ingeniosa y donde, como les decía al comienzo, están presentes buena parte de las técnicas que hemos visto, que los ciclos, que los breaks, que los condicionales, que los vectores, y en este caso nos han quedado 3 ciclos con un condicional bastante interesante, ¿no? Y un poco más difícil de lo que parecía en principio. El problema tiene un planteo muy sencillo, son apenas unas poquitas líneas el enunciado, y sin embargo la solución luego lleva a escribir un código bastante interesante. Bueno, tenemos aquí como tarea, está bueno, sí, la verdad que está bueno. Sí, sí. Como repaso general de todo, Agustín, está bueno, como planteo un problema interesante, está bueno, y por eso se los quería resolver así, con mucho detalle, con Python Tutor en el medio, y que podamos revisar estas cosas. Les voy a dejar alguna tareita. Problema 41 de la ficha nos plantea cargar por teclado un arreglo de longitud n y determinar si los elementos del mismo están en secuencia de k en k, siendo k un número que se ingresa también por teclado. Eso está bueno. Por ejemplo, si k fuese, no sé, un 2, tendríamos que verificar si se cumple que los números del vector están de 2 en 2. Si k fuese un 3, tendríamos que verificar si se cumple, si los componentes del vector, si los números del vector están de 3 en 3. En el ejemplo que está ahí, si yo cargara el vector 2, 5, 8, 11, 14, y después me pide el k, y yo le cargo un k3, me debería decir como resultado verdadero. Los componentes del vector están de 3 en 3, van de k en k. Ahora, si yo le hubiera cargado, por ejemplo, un k de 5, me debería decir como resultado falso. Los componentes del vector no están de 5 en 5. ¿Ah? Bueno,
Pasa lo mismo que con el ejercicio de recién. Son problemas más bien de ingenio, están resueltos en la ficha, tienen el código fuente y en la ficha además tienen el código intercalado con las explicaciones. Me parece que está bueno hacer un análisis de esto. Y el último habla de una técnica de encriptado que se denomina encriptado César. Nos pide ingresar una cadena de caracteres y mostrarla encriptada. Encriptada siguiendo el algoritmo de encriptación muy sencillo que se conoce como algoritmo César o algoritmo de cifrado de César. Eso hace una pequeña alteración a cada una de las letras de la string. Entonces después, claro, el mensaje dice cualquier cosa, ilegible, y luego si uno vuelve a aplicar la operación inversa, obtiene el mensaje original. Ese ejercicio no tenemos tiempo de verlo en clase. De nuevo, es un ejercicio más bien de ingenio, que trabaja con un string, con un pequeño string, y hace allí algunos cálculos, pero lo tienen resuelto en la ficha y me parece que es una tarea muy, muy piola para que intenten hacer en estos días que no nos vamos a estar viendo. ¿Tá? Así que bueno, como para cerrar toda esta primera etapa, va quedando la ficha 15 con dos problemas que hicimos en clase, el 39 y el 40, y dos problemas, el 41 y el 42, para que investiguen ustedes, para que se apoyen en lo que tiene la ficha, para que intenten resolverlo solos, y después se comparen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Lo que decimos siempre. Bueno, gente, con esto, ahí habilité la cámara para despedirme. Con esto hemos terminado la primera etapa del año. Esta es la última clase, ¿no? Creo que es la última semana de clase, ¿no? Creo que sí. Confirmenme, por favor, yo tengo una memoria tan espantosa por ahí. Creo que la semana que viene ya hay exámenes finales, ¿no? Sí, ¿no? Es así, ¿no? Y la que viene ya hay examen final, ¿no? Así que nos volvemos a ver cuando los exámenes finales y las vacaciones terminan. Termina pasando un mes. Tenemos el sábado el segundo parcial. Así que esténse atentos a lo que se publica en el aula virtual, ríndanlo con tranquilidad, ríndanlo con calma. Una recomendación respecto del parcial pasado, que ya charlamos de esto, no pregunten por preguntar, el Zoom está para que los atendamos y para que preguntemos, pero primero lean el enunciado. Lean bien, asegúrense de hacer lo que el enunciado está pidiendo hacer, y si no entienden algo, nos preguntan por allí por el Zoom, pero primero asegúrense de leer y de entender lo que se les pide. ¿Ah? Después pónganse a programar, y si leen y no entienden algo, preguntan lo que no están entendiendo. Bueno, gente, nos vamos a volver a ver el sábado, ahí en el Zoom, para el parcial. Y clase volveremos a tener de aquí a 4 semanas, donde vamos a avanzar ahí con la ficha de estudio número 16. Que tengan buenas vacaciones y que los exámenes finales que vayan a rendir en este turno sean con buen resultado. ¿Tá? Éxitos para el sábado. ¿Estamos, gente? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo? Estamos sobre la hora. A ver, sí, estamos sobre la hora. Si no tienen ninguna duda, nos despedimos hasta agosto. Nos vemos más adelante entonces. Éxitos el sábado. Chao, chao. Gracias a ustedes.